En su última noche como niñera, justo en Navidad, ocurrió lo imposible. La pequeña hija sorda del millonario, que jamás había pronunciado una sola palabra, dijo: «Mamá». La maleta azul estaba abierta sobre la cama desde hacía 2 días, pero Ana Lucero no había logrado meter más que un par de pantalones y 2 suéteres. Cada vez que intentaba seguir empacando, se le cerraba el pecho. Daba vueltas por la habitación, doblaba una prenda, la sacaba, volvía a doblarla. Miraba la puerta entreabierta, como esperando que alguien entrara a detenerla, pero nadie venía. Desde la ventana se veía el cielo nublado de Ciudad de México, un gris que anunciaba lluvia, o algo más. La víspera de Navidad siempre había sido su época favorita, pero esta vez no sentía ni una chispa de emoción. En vez de villancicos, en su cabeza sonaba una sola pregunta: ¿de verdad me voy a ir? El reloj marcaba las 6 de la tarde. Ana escuchó los pasos suaves de Rosario, la ama de llaves, al pasar frente a su cuarto. Luego, una vocecita que apenas si se oía, arrastrando una mantita: Marisol. Como todos los días, la niña buscaba a Ana apenas despertaba de su siesta, solo que hoy no fue directo a abrazarla. Se quedó en la puerta, con su osito apretado contra el pecho, mirándola en silencio. Ana se agachó, con una sonrisa triste. ¿Me ayudas a seguir empacando? Marisol no contestó, como casi siempre. Solo caminó despacio hasta la cama, subió con cuidado y tomó una blusa de Ana. La dobló con torpeza, la puso en la maleta y se quedó ahí, sin moverse. Ana se sentó junto a ella, acariciándole el cabello. Ninguna dijo nada. No hacía falta. Las dos sabían que ese día era el último. Esteban Herrera apareció en el pasillo poco después, apoyado en el marco de la puerta, la camisa remangada, el rostro serio pero no frío. Llevaba semanas intentando encontrar las palabras para decir algo que ni él mismo entendía del todo. Desde que Ana anunció que se iría, no habían tenido una conversación real, solo comentarios sueltos. «Qué bueno por ti. Vas a crecer mucho allá. Seguro te va a ir increíble». Mentiras corteses. Ana le tenía un cariño inmenso, y justamente por eso no podía ni mirarlo mucho rato sin que se le llenaran los ojos. «¿Quieren cenar algo especial?», preguntó él, cruzando los brazos. Ana levantó la vista, agradecida de que intentara mantener el ánimo. Marisol miró a su papá con un gesto que solo Ana entendía. Estaba pidiendo que no hablaran del tema. Él asintió, como si también supiera traducirla. «Rosario está haciendo tamales», dijo Esteban con una sonrisa leve. «Pensé que podríamos comer juntos, como las familias normales». Esa palabra, familia, le cayó a Ana como un golpe. Ella nunca se había sentido parte de algo así, ni siquiera en su propia casa, con una madre siempre ausente y un padre que la abandonó cuando tenía 10 años. Pero aquí, en esa mansión enorme que antes le pareció tan vacía, encontró algo que no sabía que necesitaba. No solo amor, también pertenencia. Bajaron juntos a la cocina. Rosario los esperaba con una mesa decorada con velas pequeñas y servilletas de reno. Todo muy simple, pero hecho con cariño. Marisol se sentó al lado de Ana. Esteban, al otro extremo. Cenaron en silencio al principio, pero luego empezaron a hablar de cualquier cosa. Del perrito que se metió al jardín la semana pasada, de los adornos navideños de la calle, de una vecina que puso una piñata en forma de unicornio. Cosas tontas, pero necesarias. Después de cenar, Rosario se despidió con una mirada larga y cálida. Sabía que necesitaban ese rato solos. Ana ayudó a recoger los platos, mientras Esteban preparaba chocolate caliente. Marisol, como siempre, se sentó frente al árbol, mirando las luces parpadear. La sala se llenó del olor a canela y del sonido suave del reproductor que tocaba música navideña instrumental. En la mesa de centro, había fotos que nunca antes habían estado ahí. Esteban las había sacado de un cajón. Momentos que Ana ni recordaba haber capturado. Marisol riendo con la cara llena de harina, los tres en el parque, sentados en una banca. Ana dormida en el sofá con la niña encima. Y una en especial. Marisol haciendo una seña con los dedos y Ana imitándola. Fue la primera palabra que la niña le dijo con las manos. «Amor, quise tenerlas a la vista, por si te las quieres llevar», dijo Esteban, señalando las fotos con la mirada. Ana tragó saliva. Asintió. No podía hablar sin que se le quebrara la voz. Marisol las miraba también, y luego se levantó con algo entre las manos, un sobre de papel rojo. Se lo entregó a Ana. Al abrirlo, encontró la primera página de lo que parecía un álbum hecho por la niña. Dibujos, pedacitos de tela, hojas secas pegadas con cinta, una foto suya con Marisol,
recortada con tijeras de punta chata. En una esquina había un corazón dibujado con crayón, y dentro del corazón, la palabra Ana, escrita con letras torcidas. ¿Lo hiciste tú sola?, preguntó Ana, con los ojos empapados. Marisol sonrió. Ana la abrazó tan fuerte que la niña tuvo que reír. Esteban no dijo nada, pero sus ojos hablaban por él. Estaba pasando lo que más temía, verlas separarse. Más tarde, ya con Marisol dormida, Ana salió al jardín por aire. La noche estaba fría. Se abrazó a sí misma y miró el cielo. Detrás de ella, Esteban salió también, con 2 tazas de chocolate caliente. Le ofreció una, y se sentaron en la banca de piedra, donde solían estar en verano. Estuve aprendiendo lengua de señas, dijo él de pronto. Hace 3 meses, en línea, con videos. Ana giró la cabeza, sorprendida. ¿En serio? Él asintió, sin mirarla. Quería entenderla más, poder hablar con ella, no solo mirar. Ana sintió algo apretarse dentro. Esteban no era perfecto, era reservado, duro a veces, pero había cambiado tanto desde que ella llegó. No por ella, sino por Marisol, pero eso los había acercado, de formas que ninguno había planeado. No tienes que quedarte callado, dijo Ana con voz baja. Si quieres decir algo... Esteban la miró por fin. Iba a hablar, lo sintió. Tenía algo guardado, algo que le quemaba en el pecho, pero se lo tragó. No quiero hacer esto más difícil, dijo al final. Ana asintió. La noche siguió en silencio. No había estrellas, pero tampoco hacía falta, porque lo más fuerte no era lo que se veía afuera, sino lo que cada uno cargaba por dentro. Cerca de la medianoche, Ana volvió a su cuarto. Marisol dormía en su cama, no en la suya. Se había metido ahí sola, como queriendo dejar claro que no pensaba despedirse como si nada. Ana se acostó a su lado, la abrazó por detrás y cerró los ojos, intentando memorizar cada detalle de ese momento. El cabello tibio de la niña, su respiración tranquila, la forma en que su manita sostenía el borde de su blusa, como si así pudiera detener el tiempo. Y por un rato, solo por ese rato, Ana dejó de pensar en el mañana. Solo sintió, como si el mundo se hubiera detenido para regalarles una última noche juntas. La primera vez que Ana Lucero puso un pie en la casa Herrera fue en enero. Era un lunes, muy temprano por la mañana. El chofer que la recogió en la estación de metro apenas, y le dirigió la palabra, pero fue amable. Le dijo que le gustaba más cuando había niños en la casa, que se sentía menos sola. Ana no entendió del todo ese comentario, pero lo guardó en la cabeza. El portón negro se abrió solo al detectar el auto. La casa era enorme, con fachada blanca y ventanas largas. Parecía más un hotel que una casa familiar. Ana pensó que debía estar en el lugar equivocado, pero no, era ahí. Bajó del coche con su maleta pequeña, el pelo recogido a la carrera y un cuaderno en la mano, donde había anotado los nombres que recordaba del informe médico. Marisol Herrera, 4 años, mutismo selectivo desde el accidente de la madre, 0 avance con los últimos 3 especialistas. También traía una carta de recomendación de su anterior trabajo, pero no creía que eso pesara mucho en una casa como esta. Rosario, una mujer de unos 60, la recibió en la puerta. Tenía el gesto firme, pero los ojos cálidos. ¿Eres Ana?, preguntó. Sí, buenos días. Mucho gusto. Pásale. Él está arriba con la niña. Te está esperando. Ana asintió, sintiendo cómo se le apretaba el estómago. Siempre le pasaba antes de conocer a una familia nueva, pero esta vez era diferente. No sabía si por el tamaño del lugar, por la fama del apellido Herrera, o por lo poco que le habían dicho de Esteban, que era reservado, que apenas hablaba, que no quería saber de nadie desde lo de su esposa. Subió las escaleras detrás de Rosario. Pasaron por un pasillo con cuadros muy caros y sin ninguna foto familiar, ni una sola, solo paisajes y arte moderno. Ana no dijo nada. Rosario se detuvo frente a una puerta entreabierta. Aquí es. Ana empujó la puerta con cuidado. Esteban Herrera estaba sentado en una esquina, frente a un librero, de espaldas. No la volteó a ver de inmediato. Marisol estaba en el centro del cuarto, sentada en el piso, jugando con una torre de bloques. No levantó la vista. «Buenos días», dijo Ana dudando. Esteban se giró apenas. Era más joven de lo que imaginaba. Traje gris, camisa blanca, sin corbata, ojeras marcadas, rostro serio, pero no hostil. «Pasa». Ana entró, cerró la puerta detrás y se quedó de pie, esperando instrucciones. Esteban la miró unos segundos, como evaluándola. «Te dijeron que esto no es un caso fácil, ¿verdad?» «Sí». Me explicaron todo, y leí los informes. La mayoría dura 3 semanas,
Algunos no llegan a la segunda. Tú decides. Ana lo miró directo a los ojos. No le gustaba la forma en que hablaba, como si ella fuera a salir corriendo en cualquier momento. No vine a probar suerte, vine a trabajar. Esteban asintió, sin emoción. ¿Qué necesitas? Primero, tiempo con ella, sin presión, sin pruebas, solo estar. Esteban la miró de nuevo, esta vez un poco más largo. Luego se levantó. Rosario te puede enseñar el resto. Yo tengo reunión. Si necesitas algo, avisa. Salió sin más. Ana respiró profundo y se agachó frente a Marisol, que seguía armando torres. La niña tenía el cabello largo, desordenado, y una expresión completamente neutra. Ni feliz, ni triste. Vacía. Hola, dijo Ana, suave, sentándose en el suelo. Soy Ana. Vine a jugar contigo, si tú quieres. Marisol no dijo nada, ni la miró, pero tampoco se alejó. Eso ya era algo. Durante esa primera hora, Ana no intentó hacer ninguna pregunta. Solo se sentó, armó una torre a un lado y esperó. Después, buscó una hoja y crayones. Dibujó una casa, un árbol, un sol. Lo dejó cerca de ella, sin empujárselo. Marisol no reaccionó, pero cuando Ana se levantó para ir al baño, desde la puerta la vio tomar el crayón y hacer una línea sobre el dibujo. Nada más, pero eso bastó. Las siguientes horas pasaron rápido. Rosario le mostró su habitación, el comedor, la cocina, el jardín. Era una casa enorme, pero se sentía apagada, como si hubiera algo que no se atrevía a salir. Rosario le contó, mientras preparaban café, que la señora Laura había muerto hacía casi un año, en un accidente de coche en carretera. Volvían de Cuernavaca, solo ella y Marisol. El carro volcó. Laura murió al instante. Marisol no tenía un solo rasguño, pero desde ese día no habló más. Nada, ni una palabra. No es muda, aclaró Rosario. Solo se apagó. Ana asintió. Entendía mejor que muchos lo que significaba eso. A veces, cuando el mundo se rompe, uno solo puede quedarse callado. Por la tarde, cuando Esteban regresó, Ana ya estaba en el jardín con Marisol, no jugando exactamente, pero sentadas juntas. La niña le había mostrado un caracol. No habló, pero lo compartió con ella. Eso, para Ana, era como una frase entera. Esteban se detuvo a observarlas desde la ventana. Rosario, que lo notó, se le acercó. La niña no dejaba que nadie se le acercara así desde Laura. Él no contestó, solo miró. Esa noche, Ana cenó sola en la cocina. Rosario le sirvió una sopa caliente y pan. Era el primer día, pero ya sentía que estaba dentro de algo más grande. Algo que dolía, pero también algo que tenía esperanza. Antes de dormir, se asomó al cuarto de Marisol. La niña ya estaba en su cama, con el osito bajo el brazo. Ana no entró, solo la miró un momento. Luego volvió a su cuarto. Sacó su cuaderno y anotó. Día 1. No habló, no huyó, compartió. Cerró el cuaderno, lo guardó en su mochila y se acostó sin cambiarse. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente, porque sentía que, aunque no lo supieran aún, esa casa la necesitaba tanto como ella necesitaba quedarse. El tercer día en casa Herrera empezó con silencio, como siempre. Ana ya se había acostumbrado a que no hubiera buenos días, ni risas, ni ruidos de tele en las mañanas. La casa despertaba igual que como dormía, apagada, con pasos suaves, con puertas que se abrían despacio y voces que apenas se usaban. Pero Ana no era de las que se espantan por eso. Esa mañana se levantó más temprano de lo normal, preparó un desayuno sencillo y lo llevó al jardín trasero, justo al rincón donde había un columpio viejo colgado de una rama. Rosario le había dicho que Laura, la mamá de Marisol, solía pasar ahí las tardes con ella. Era un lugar especial. Ana quería empezar desde ahí. Colocó una pequeña manta sobre el pasto, puso un termo con chocolate caliente y 2 panes dulces. Luego, sacó de su mochila una bolsita con títeres de dedo, un zorro, una rana, una niña con moño rosa. Los había usado antes en otros trabajos. Eran pequeños, pero siempre funcionaban. Se los puso en los dedos, se sentó en la manta y esperó. No tuvo que esperar mucho. Marisol apareció en la puerta del jardín, con su osito en brazos y el cabello revuelto. La niña se quedó mirando en silencio. Ana no dijo nada, solo movió el títere del zorro y le hizo una especie de reverencia. El títere habló con voz aguda. «Buenos días, señorita Marisol. ¿Gusta un pancito?» Marisol no se movió, pero tampoco se fue. Ana notó que su cuerpo no estaba tenso. Era buena señal. Hizo hablar a la rana. «Y si no le gusta el pan, tal vez quiere jugo de nube». La niña dio un paso, luego otro.
Se acercó con cuidado, sin dejar de mirar. Ana fingió que la niña era invisible para los títeres, como si fueran personajes que actuaban entre ellos sin saber que alguien los observaba. «¿Dónde está Marisol?», preguntó la niña del moño rosa. «Escuché que vive en una casa grande con árboles y mariposas». La niña ya estaba a 2 pasos. Ana giró los títeres hacia ella, como si recién la notaran. «Ah, ahí estás. ¿Te escondías?». Marisol no contestó, pero una de sus manos, la que no agarraba al osito, se estiró hacia el títere del zorro. Solo lo tocó, suave, como si no quisiera romperlo. Ana sonrió sin decir nada. Se le apretó el pecho, pero no por tristeza. Era otra cosa. Algo parecido a ver cómo un botón empieza a florecer, sin que nadie lo empuje. El resto de la mañana lo pasaron ahí. Marisol no habló, pero sonrió una vez, pequeño, tímido, pero real. Ana lo vio y supo que tenía que quedarse quieta. A veces, cuando empujas algo tan frágil, se rompe. Así que solo siguió el juego, sin pedir nada. Más tarde, mientras Rosario preparaba la comida, Ana lavó los platos del desayuno. Esteban bajó justo en ese momento. Venía del estudio, con su celular en la mano y la corbata medio aflojada. «¿Todo bien?», preguntó, sin mirarla mucho. «Sí, jugamos un rato afuera. ¿Jugaste tú o jugó ella?». Ana secó sus manos y lo miró con calma. Las dos, pero ella puso las reglas. Esteban levantó la vista. Por un segundo, Ana creyó que iba a decir algo, pero solo asintió y siguió su camino. Esa noche, después de cenar, Ana volvió a escribir en su cuaderno. Ya no lo hacía solo como registro profesional. Era casi una necesidad. Necesitaba volcar ahí todo lo que le provocaba a esa niña, toda la mezcla de ternura y rabia y ganas de protegerla del mundo. Día 3. Tocó el títere. Sonrió. Me vio. Al día siguiente, Ana llevó crayones y hojas blancas al cuarto de juegos, las dejó en la mesa y se sentó sin hablar. Marisol entró sola, como ya era costumbre, con su osito bajo el brazo. Vio el material, se acercó, eligió un crayón azul y empezó a dibujar. Ana la observaba desde el sofá. No quería invadirla. La niña dibujaba círculos grandes, luego líneas, luego una figura que Ana reconoció. Era el columpio del jardín. «Ese lugar es bonito, ¿verdad?». Marisol no respondió, pero volvió a pasar el crayón sobre el dibujo, como reforzándolo. Ana se sentó más cerca, sin tocarla. Tomó una hoja y dibujó al zorro de los títeres. Luego le pasó la hoja a Marisol, que la miró sin expresión, pero no la rechazó. Al contrario, la pegó al costado de su propio dibujo, como si fueran parte del mismo. Esa tarde, Ana notó algo raro. Mientras ordenaba los juguetes, vio a Esteban parado frente a un estante. Tenía en la mano un libro infantil. Lo hojeaba con cara de desconcierto. «¿Le gusta este tipo de cuentos?», le preguntó Ana, señalando el libro. Esteban bajó la vista, como si lo hubieran descubierto. «No sé, nunca he leído uno». Ana quiso decirle que no era tarde, pero se guardó el comentario. En lugar de eso, tomó el libro, lo abrió y empezó a leer en voz alta. Era la historia de un oso que no sabía rugir. A mitad del cuento, Marisol entró. Se sentó cerca sin decir nada. Esteban seguía de pie, incómodo, pero no se fue. «¿Quieres que siga leyendo?», preguntó Ana. Marisol no contestó, pero se quedó ahí. Así que Ana siguió, página tras página. El cuento terminó con el oso aprendiendo a hablar con las patas, no con la boca. Ana cerró el libro con una sonrisa. «¿Te gustó?». Esteban la miró, luego miró a Marisol, y por primera vez, Ana notó algo diferente en él. No era sonrisa, pero tampoco era indiferencia. Era como si se hubiera dado cuenta de que había algo en su hija que aún podía alcanzar. «Mañana traigo otro cuento», dijo Ana. Esteban asintió, mirando a Marisol. Luego se fue, en silencio. Pero ese silencio ya no pesaba tanto. Esa noche, Marisol dejó su osito en el sillón donde Ana siempre se sentaba a leer, como si le dejara un lugar reservado. Y Ana entendió. La niña le estaba diciendo algo, a su manera, sin palabras, pero con señales claras. Ese viernes, Rosario salió temprano a hacer unas compras. Ana se quedó sola en la casa con Marisol y Esteban, aunque él, como siempre, estaba encerrado en su estudio desde antes de que amaneciera. Marisol jugaba en su cuarto con un rompecabezas que habían armado 3 veces esa semana, mientras Ana aprovechaba para limpiar un poco la sala de juegos. Movió cajas, levantó almohadas, sacó algunos juguetes rotos que nadie usaba, y al intentar empujar una estantería para limpiar por detrás, notó que estaba floja. No mucho, solo un poco.
como si alguien la hubiera movido antes y no la hubiera acomodado bien. Metió la mano para sacar una pelota que se había colado ahí, y fue cuando lo vio. Era un cuadro envuelto en una manta de tela gris. Lo sacó con cuidado, pensando que era alguna pintura vieja, pero cuando le quitó la manta, se quedó helada. Era una foto, una gran fotografía enmarcada con vidrio, no colgada, no exhibida, solo escondida. Mostraba a una mujer de cabello castaño, ojos oscuros y sonrisa dulce. Sostenía en brazos a una Marisol mucho más pequeña, de unos 2 años, riendo con la boca abierta. La mujer tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia la niña, como si la estuviera besando sin hacerlo. Ana se sentó con el cuadro en las piernas. No necesitaba preguntar. Esa mujer era Laura, la mamá de Marisol. La energía de esa imagen era completamente distinta a todo lo que había sentido en la casa. No parecía pertenecer ahí, pero al mismo tiempo, era imposible no notar que ese momento era de los que dejan huella para siempre. Justo cuando iba a volver a cubrirlo, escuchó pasos. Se levantó rápido y giró. Era Esteban. Se quedaron mirando sin decir nada. Él bajó la vista y luego la volvió a subir, viendo el retrato en sus manos. No sabía que estaba ahí, dijo Ana. Lo metí ahí hace meses, contestó él serio. No quería tirarlo, pero tampoco quería verlo todos los días. Ana lo miró con cuidado, sin juzgar. Era fácil entenderlo. A veces el dolor era tan fuerte que hasta lo que amas se vuelve insoportable. Marisol debería verlo, dijo Ana con voz suave. Esteban negó con la cabeza. Ella ya no recuerda a Laura como en esa foto. Solo recuerda lo último, el accidente, el caos, el silencio. Tal vez por eso necesita verla feliz, insistió Ana, porque la niña que era en esa foto todavía está dentro de ella. Esteban no dijo nada. Se acercó, tomó el cuadro de sus manos y lo apoyó sobre la mesa, de frente. Se quedó mirándolo largo rato, con la mandíbula apretada. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró, solo respiró hondo. A veces me pregunto si ella estaría de acuerdo con cómo estoy criando a Marisol. Ana no respondió, porque sabía que él no estaba esperando una respuesta. Más tarde, Marisol entró al cuarto con su osito y se quedó paralizada al ver el cuadro. Caminó lentamente hasta quedar justo enfrente. Ana la observaba desde un rincón. Marisol tocó el vidrio con los dedos. Luego, sin mirar a nadie, fue y se sentó en la alfombra, como si quisiera seguir estando ahí cerca. Esa noche, Ana no podía dejar de pensar en esa imagen, en lo que significaba para Marisol, pero también para Esteban. Cerca de las 8, Ana subió al segundo piso y encontró una puerta entreabierta. Era el cuarto de Laura. Rosario le había dicho que seguía cerrado, que nadie lo tocaba, pero ahora estaba abierto. Ana dudó unos segundos y luego entró. Todo estaba limpio, cubierto, pero limpio. No había polvo ni desorden. Sobre la cómoda había perfumes cerrados, fotos pequeñas y una cajita de música con una bailarina adentro. Ana la giró con cuidado. Sonó una melodía suave, triste. No la reconocía, pero le estrujó el corazón. En el closet había ropa colgada, perfectamente doblada. No era una habitación congelada en el tiempo. Era una habitación que gritaba ausencia. Escuchó pasos detrás. Era Esteban. ¿Te molesta que haya entrado? Él negó con la cabeza. No. Rosario la limpia una vez al mes. Yo no entro desde hace 1 año. Ana asintió. Luego señaló la cajita. ¿Era su canción favorita? La escuchábamos cuando Marisol se dormía. Era parte de la rutina. Baño, cuento, canción. Marisol aún la recuerda, aunque no hable. Esteban se sentó en el borde de la cama, como si no supiera por qué había entrado ahí. Ana se quedó de pie, junto a la puerta. Nadie hablaba. Yo no era así, dijo de pronto él. Antes de todo esto, no era este hombre frío. No era este papá a medias. Ana lo miró. No sabía qué decir. A veces el silencio también es compañía. Lo que más miedo me da, siguió él, es que Marisol me mire como a un desconocido, como si no supiera quién soy. Tal vez porque tú también te perdiste, dijo Ana sin pensar. Él la miró, no ofendido, no molesto, solo sorprendido. Puede ser. Unos segundos después, Ana salió del cuarto sin decir más, pero supo que algo se había movido en Esteban, algo que llevaba demasiado tiempo enterrado. La mañana siguiente, cuando Ana bajó a desayunar, encontró el retrato de Laura ya colgado en el pasillo principal, no escondido, a la vista. Marisol pasó junto a él y le sonrió, como saludando. Luego agarró la mano de Ana y la llevó al jardín. Quería plantar algo, una flor, una semilla, lo que fuera. Ana le preguntó en voz baja,
¿Quieres que crezca como mamá? Marisol no respondió, pero señaló el cielo, y luego, la tierra. Después, puso sus manos juntas, como abrazando algo invisible, y Ana supo que sí. Esa mañana, Ana se despertó antes del amanecer. El cielo apenas comenzaba a aclararse, y en la casa todo estaba en silencio, como siempre. Bajó descalza a la cocina, se preparó un café y se asomó al jardín. El aire estaba fresco, pero sin viento. Era uno de esos días en que algo se sentía diferente, sin saber exactamente por qué. Subió de nuevo al cuarto, revisó su cuaderno, escribió unas líneas nuevas. Llevaba casi una semana ahí, y Marisol ya no la evitaba. Eso era un logro. Pero lo que Ana quería no era solo que no le huyera, quería verla de nuevo, verla de verdad, como en esa foto con su mamá, cuando tenía los ojos brillantes y las manos inquietas. Cerca de las 9, Rosario llamó a desayunar. Marisol llegó al comedor sola, en pijama, con su osito colgando de una mano. Ana ya tenía listo su plato, huevos revueltos, pan tostado y un poquito de fruta. La niña se sentó frente a ella, en silencio, como todos los días. Ana no presionaba, comía con calma, hablaba poco, dejaba que el ambiente fuera lo más tranquilo posible. Después del desayuno, Marisol se fue directo a la sala de juegos. Ana la siguió unos minutos después, cargando una caja nueva con materiales que Rosario había conseguido. Plastilinas de colores, figuras para moldear, un pequeño rodillo de madera. Cuando Marisol vio la caja, levantó las cejas. No dijo nada, pero se acercó más rápido de lo normal. Ana la colocó en la mesa y empezó a sacar todo despacio, una figura tras otra. Parecía un ritual. Marisol se subió a la silla y se quedó mirando los colores. Tomó la plastilina verde y empezó a apretarla entre los dedos. «Yo voy a hacer una rana», dijo Ana con una sonrisa. No esperaba respuesta, pero notó cómo la niña se volteaba apenas un poco hacia ella, como queriendo ver su rana. «¿Tú qué vas a hacer?» Marisol tomó plastilina azul y roja, las mezcló y empezó a formar algo sin forma clara. Ana la dejó trabajar. Sabía que a veces los niños no quieren que nadie les diga cómo hacer las cosas. Marisol era una de esas. Después de un rato, la niña empujó su figura hacia el centro de la mesa, como si se la estuviera enseñando. Era un intento de flor. El tallo estaba torcido, pero tenía pétalos. Ana la miró con admiración. «Es hermosa. ¿Es una flor?» Marisol asintió muy despacio. Fue un movimiento casi imperceptible, pero lo hizo. Ana lo vio, y no dijo nada más. No quería arruinar el momento. Siguieron así más de media hora. Luego, Ana se levantó y fue al jardín a buscar unas piedras para decorar la figura. Cuando regresó, Marisol ya no estaba en la silla. Se había ido. Ana no se preocupó. Fue al pasillo, luego al cuarto de la niña. Nada. Subió las escaleras. Escuchó un ruido en el estudio de Esteban. Dudó. No le gustaba interrumpir, pero algo le decía que debía acercarse. Empujó la puerta un poco. Esteban estaba ahí, de pie, mirando por la ventana. Marisol estaba a su lado, agarrándole la mano. Esteban volteó sorprendido al ver a Ana. Le sonrió con los labios apretados, como si no supiera cómo explicar lo que pasaba. «Entró sin decir nada», dijo. «Solo me tomó la mano y se quedó aquí». Ana sintió que el corazón le daba un salto. Marisol no tocaba a nadie. Desde el accidente, nadie recordaba una vez en que hubiera buscado contacto físico, ni con él, ni con Rosario, ni con nadie. Y ahora estaba parada ahí, con la mano de su papá entre la suya. «¿Estás bien, Marisol?», preguntó Ana desde la puerta. La niña no se movió, pero sí volteó la cabeza. La miró directo a los ojos. Y entonces hizo un gesto. Levantó la mano libre, la movió despacio en el aire, como una pequeña ola. Ana se quedó congelada. Nunca antes lo había hecho. Nunca antes había saludado. No era solo un movimiento, era un gesto, una decisión, una señal. Esteban la miró también, sorprendido. Tenía la cara completamente desconcertada. ¿Siempre hace eso? «No», dijo Ana, con un nudo en la garganta. «Es la primera vez». Marisol bajó la vista, como si no quisiera que la vieran emocionada. Pero Ana ya había entendido. Lo que había pasado ahí era mucho más que una señal. Era una grieta, una primera fisura en el muro que la niña había levantado desde que perdió a su mamá. Más tarde, mientras Marisol dormía la siesta, Ana se quedó en el estudio con Esteban. Por primera vez, él no parecía tener prisa. Se había quitado el saco, la corbata, y se sentó en el sofá con una taza de café. Ana también. «¿Tú cómo haces esto?», preguntó él, mirando la taza. «¿Qué cosa?».
Entenderla. No se te ve nerviosa ni cansada. Pareces conectada. Ana pensó un momento. Luego respondió sin rodeos. Porque yo también me quedé callada una vez. No por lo mismo que ella, pero también dejé de hablar con el mundo. Y alguien tuvo paciencia conmigo. Solo intento hacer lo mismo. Esteban asintió. No hizo más preguntas. No era de los que se metían donde no los invitaban. Pero algo cambió en su mirada. Algo menos distante. Ese día, después de la cena, Rosario le susurró a Ana mientras lavaban los platos. Vi cómo te saludó. No lo vas a creer. Pero hace un año exacto, Marisol saludó igual a su mamá desde esa misma ventana, antes de salir a ese viaje. Ana se quedó en silencio. Lo entendió todo. No era un simple gesto. Era el mismo que le dio su madre antes de irse por última vez. Marisol lo recordaba. Y hoy, por fin, lo volvió a hacer. Ana se levantó ese lunes con una energía distinta. Era como si algo se hubiera acomodado dentro de ella. Tal vez por el saludo de Marisol el día anterior. Tal vez por cómo Esteban la miró mientras hablaban en el estudio. No eran miradas de amor, ni de coqueteo, pero sí de respeto, de conexión, de esas que se dan entre personas que empiezan a confiar, sin darse cuenta. El día transcurrió tranquilo. Marisol dibujó con más concentración de lo normal. Incluso empezó a usar los colores que nunca tocaba, como el amarillo y el rojo. Ana notaba cada pequeño cambio como si fueran pasos de baile en una coreografía secreta. No le decía a nadie, pero los anotaba todos en su cuaderno, uno por uno, sin faltar. A las 4 de la tarde, el silencio se rompió con el sonido de un motor caro acercándose a la entrada. No era el coche de Esteban, ni de Rosario. Era uno de esos autos que hacen ruido sin querer hacer ruido. Ana miró por la ventana. Una mujer bajó del asiento trasero, tacones altos, pantalón blanco impecable, abrigo ajustado y lentes oscuros que no se quitó aunque no había sol. Ana no sabía quién era, pero lo sintió. La manera en que esa mujer entró como si la casa fuera suya no era de una visita casual. Rosario salió de la cocina y se quedó helada al verla entrar al recibidor. «Mónica», murmuró. Ana se acercó sin hacer ruido. «¿Quién es?» «Mónica Beltrán», dijo Rosario bajando la voz. «La ex de Esteban. Se conocen desde la universidad. Se iban a casar antes de que apareciera Laura». Ana sintió una punzada en el estómago, sin saber por qué. Mónica dejó su bolso en la mesa de entrada sin pedir permiso, como si siempre lo hubiera hecho. Luego se quitó los lentes y miró alrededor con una expresión que se movía entre desdén y nostalgia. «¿Dónde está Esteban?», preguntó. Rosario tragó saliva. «En una junta. No avisó que venías, porque no le avisé. Vine a verlo. Es urgente». Ana se mantuvo al margen, pero no podía dejar de observarla. Mónica no era cualquiera. Se notaba. Tenía presencia, poder. El tipo de mujer que hace que la gente se calle cuando entra. Y también tenía algo más, algo frío, calculador. Marisol apareció en el pasillo, sosteniendo una hoja de dibujo. Al ver a la mujer, se detuvo. Se le encogió el cuerpo de inmediato, como si algo le dijera que no debía acercarse. Mónica la miró y sonrió forzada. «Tú debes ser Marisol. Te pareces a tu mamá, aunque con menos carácter». Ana dio un paso al frente, instintivamente. «Ella no habla todavía», dijo con suavidad. Mónica giró hacia Ana, mirándola de arriba a abajo. «¿Y tú quién eres?» «Soy Ana Lucero, la niñera». «Ah, la niñera. Mucho gusto», respondió Mónica, sin ofrecerle la mano, con una sonrisa fingida. Ana la sostuvo con la mirada, tranquila. «¿Gustas tomar algo mientras esperas?» «No, gracias. No planeo quedarme mucho. Solo vine a recordarle a Esteban que el mundo sigue girando allá afuera, aunque él se encierre aquí a jugar a la familia». Ana no respondió, pero por dentro, algo se revolvió. Marisol se fue corriendo a su cuarto. Ana sintió un ardor en el pecho. Esa mujer había logrado en 2 frases deshacer una semana de avances. Fue tras ella. Esteban llegó 20 minutos después, directo del trabajo. Apenas entró, Rosario le informó quién lo esperaba. Él se detuvo en seco. «¿Dónde está?» «En la sala». Esteban dejó el portafolio en el suelo y entró. Ana lo observó desde la escalera. No alcanzaba a oír lo que decían, pero podía leer los gestos. Mónica se acercó con paso seguro. Le habló cerca. Le tocó el brazo. Esteban no la rechazó, pero tampoco la correspondió. Solo parecía incómodo. Ella hablaba rápido, con mucha seguridad. Se reía de cosas que solo ella decía. Le enseñó una carpeta con papeles. Señalaba números, gráficas. Ana dedujo que tenía que ver con negocios, algo importante. Unos minutos después,
La voz de Mónica se escuchó desde la sala. ¿Y la niñera esa también entra en tu nueva rutina perfecta? ¿O solo es parte del show? Esteban no respondió de inmediato. Ana ha sido más útil que cualquiera de los especialistas que contraté en el último año. ¿Te estás oyendo? Mónica alzó un poco la voz. ¿Desde cuándo te dejas llevar por gente que no tiene idea de tu mundo? ¿Por qué crees que esa mujer está aquí, Esteban? Porque tú estás débil. Y ella lo nota. Las personas así se aprovechan del dolor ajeno para meterse. Ana cerró los ojos. No porque le doliera lo que escuchaba, sino porque le dio rabia. No por ella, por Marisol, por todo lo que habían logrado, por cada gesto, cada avance, cada minuto en que la niña se había sentido segura. Y ahora llegaba esta mujer a intentar barrerlo todo como si fuera polvo. Después de un silencio incómodo, se oyó la voz de Esteban, firme. No hables así de Ana, no la conoces, pero te conozco a ti, soltó Mónica, más suave. Estás solo, Esteban, estás herido, y esa mujer no te va a curar, solo va a complicarte la vida. Ana bajó las escaleras sin hacer ruido. No quería escuchar más. Pasó junto a la sala sin mirar, y se fue directo al cuarto de Marisol. La niña estaba sentada en el suelo, con el dibujo arrugado entre las manos. Ana se arrodilló frente a ella. No dijo nada, solo la abrazó. Marisol no respondió, pero no se movió. Esa noche, la casa volvió a sentirse como al principio, fría, tensa, silenciosa. Ana cenó sola. Rosario estaba molesta, pero no lo decía en voz alta. Esteban no bajó. Antes de dormir, Ana se asomó al pasillo. El retrato de Laura seguía colgado, pero algo en él se sentía distinto, como si el ambiente hubiera echado una sombra encima. Y Ana, sin querer, volvió a preguntarse lo que no quería pensar. ¿Qué soy yo en esta casa? ¿Un paso más en la recuperación? ¿O un estorbo con fecha de salida? El día siguiente amaneció gris, con el cielo cargado de nubes bajas y el aire más frío que de costumbre. Ana despertó con el estómago apretado. No había dormido bien. Las palabras de Mónica le daban vueltas en la cabeza como si alguien se las estuviera repitiendo en bucle. Esa mujer no te va a curar, solo va a complicarte la vida. No sabía por qué le dolía más por Esteban que por ella. Tal vez porque en ese momento él también era parte de algo que estaban intentando construir los tres sin decirlo, sin nombrarlo, pero sintiéndolo igual. Cuando bajó a la cocina, Rosario ya estaba ahí. Había preparado café y cortado pan. No hablaron mucho. Ana solo preguntó si Mónica se había ido anoche. Rosario asintió con una cara que decía más de lo que sus palabras hubieran dicho. Salió tarde, pero ya no está, y esperemos que no regrese pronto. Ana le agradeció el pan, pero no lo probó. Tenía un nudo en la garganta que no le bajaba ni con agua. En ese momento bajó Marisol, con su pijama de unicornios, el osito colgando de un brazo y los pelos todos parados. Ana se sorprendió. Nunca bajaba tan temprano, y menos sola. La niña la miró desde el umbral, y se acercó sin decir nada. Le extendió algo que llevaba escondido en la manga de la pijama, una hoja doblada en 4. Ana la tomó con cuidado y la abrió. Era un dibujo. 3 figuras de palitos, una grande, una mediana y una pequeña, todas con sonrisas. La del medio tenía el cabello largo y una flor en la mano. ¿Soy yo?, preguntó Ana, con una vocecita emocionada. Marisol asintió, 2 veces. Ana sintió que se le derrumbaba el pecho, no por tristeza, sino por la fuerza con la que esa niña seguía diciendo tanto sin usar una sola palabra. Esteban bajó 15 minutos después. Tenía cara de no haber dormido nada, camisa mal abotonada, ojos rojos, expresión apagada. Saludó con la cabeza y fue directo por café. Ana no le dijo nada. No era el momento. Después del desayuno, decidieron quedarse en la sala. Ana preparó una caja con marionetas de calcetín que había hecho con Marisol semanas antes, pero nunca habían usado. La niña las miró con curiosidad, como si no recordara haberlas hecho. Ana le explicó que hoy iban a hacer un show solo para Esteban, algo corto, divertido. Marisol no reaccionó mucho, pero se sentó en el tapete y se acomodó con las piernas cruzadas. «Muy bien», dijo Ana con voz de presentadora de circo. «Damas y caballeros, niñas y niños, el show está por comenzar». Esteban se quedó de pie al fondo, con una taza en la mano, observando en silencio. La primera marioneta fue un gato detective que buscaba un zapato perdido. Luego apareció un pez que bailaba salsa y decía que extrañaba el mar. Y por último, la marioneta más ridícula, un brócoli con lentes que recitaba trabalenguas.
Marisol observaba seria al principio, pero poco a poco su expresión fue cambiando. Primero inclinó la cabeza, luego se cubrió la boca, y de pronto, sin previo aviso, soltó una risita. Ana se detuvo. ¿Eso fue una risa? Marisol negó con la cabeza, sonriendo más. Sí lo fue. Yo la escuché, gritó Ana, como si hubieran ganado un premio. Marisol se tapó la cara con las manos, pero ya era tarde. Esteban se acercó, con los ojos vidriosos. ¿De verdad se rió? Ana asintió. Marisol, con su carita todavía escondida, empezó a mover los hombros como si contuviera más risas. Marisol, necesito una confirmación oficial, dijo Ana. Si te ríes otra vez, lo tomaré como permiso para hacer el peor chiste del mundo. La niña se rió más fuerte. Ya no podía ocultarlo. Esteban se sentó en el sofá y se pasó las manos por el rostro, como si estuviera viendo algo imposible. ¿Desde cuándo no lo hacía?, preguntó, casi en voz baja. Rosario, que miraba desde la puerta, contestó sin pensar. Desde antes del funeral. Ana miró a Marisol. La niña ahora tenía la marioneta del gato detective y la hacía saltar por el tapete. No hablaba, no usaba señas, pero la risa, esa risa, valía más que cualquier palabra. Después del show, Rosario sirvió galletas. Marisol se sentó entre Ana y Esteban, con una galleta en cada mano, y los pies colgando del sofá. Ana notó cómo Esteban la miraba, no a ella, sino a Marisol, con una ternura torpe, una mezcla de orgullo y miedo, como si no supiera si tenía derecho a volver a sentir algo así. Más tarde, mientras Marisol dibujaba en la terraza, Esteban se acercó a Ana. Ella estaba sentada sola en una de las bancas del jardín, tomando aire. Gracias por lo de hoy. No hice nada fuera de lo normal. Hiciste que sonriera. Eso no es normal aquí. Ana sonrió, mirando las plantas. La risa estaba ahí. Solo necesitaba permiso para salir. Esteban se sentó junto a ella, no demasiado cerca. Guardó silencio unos segundos. Anoche, lo siento, por lo de Mónica. No tienes que explicarme nada. Es tu casa, tu vida. Pero sí tengo que explicarte, porque lo que ella dijo no es cierto. No eres parte de un show. No estás aquí para llenarme vacíos. Estás aquí porque haces la diferencia. Ana bajó la mirada. El corazón le latía más fuerte de lo que quería admitir. Y si algún día decides irte, agregó él, más despacio, te voy a entender, pero va a doler. Ana se quedó callada. Miró hacia donde estaba Marisol. La niña dibujaba tranquila. No hablaba, no miraba, pero desde la distancia, levantó la hoja y la agitó en el aire para mostrarla. Era otro dibujo. Esta vez eran solo dos figuras, ella y Ana, ambas de la mano. Y otra vez, sin que nadie lo esperara, Marisol sonrió. El clima se volvió más cálido durante esa semana. Las nubes desaparecieron, el sol se colaba entre los ventanales por las mañanas, y hasta el jardín parecía más vivo. Marisol ya no caminaba con los hombros caídos, seguía sin hablar, pero era otra. Sus gestos eran más claros, se le notaba el brillo en los ojos, y cada tanto soltaba esas sonrisas tímidas que le partían el alma a Ana. Esteban había dejado de esconderse en el estudio todo el día. Ahora se aparecía en las tardes, se sentaba en el jardín con ellas, preguntaba por los dibujos de Marisol, y hasta se animó a leerle cuentos con voz torpe, como si no supiera bien cómo hacerlo. Pero lo hacía, eso era lo que contaba. Ana sentía que algo estaba creciendo en esa casa. No sabía si llamarlo cariño, conexión o familia. Tal vez era todo eso junto, pero también sabía que algo se venía, porque cuando las cosas empiezan a ir bien, siempre hay algo, o alguien, que viene a moverlo todo. Pasaron 3 días sin noticias de Mónica. Ana creyó que había sido una visita aislada, pero no. El jueves, justo cuando salían del jardín para entrar a casa, un coche negro de lujo se estacionó frente a la entrada. La puerta del copiloto se abrió, y ella bajó como si nunca se hubiera ido. Mónica no vestía tan formal esta vez. Llevaba unos jeans ajustados, blusa blanca y lentes oscuros colgados en la blusa. Traía una bolsa pequeña colgada al hombro y una caja en las manos. Marisol, al verla, se detuvo en seco. No hizo ningún gesto, solo bajó la cabeza. Ana se agachó para tomarle la mano, pero la niña se soltó sola y se metió a la casa, directo a su cuarto. «Hola, Ana», dijo Mónica, sonriendo como si fueran amigas. «Hola», respondió Ana, sin fingir cortesía. «No vine a incomodar», dijo levantando la caja. «Solo traje un regalo para Marisol. Algo lindo. Pensé que sería bueno hacer las paces». Ana no contestó. Sabía que ese «hacer las paces» no venía de buena voluntad.
Mónica entró a la casa sin esperar invitación, como la vez anterior. Rosario apareció desde la cocina, vio la escena y frunció el ceño, pero no dijo nada. Mónica fue directo a la sala, puso la caja sobre la mesa y se sentó como si le perteneciera a ese lugar. Esteban bajó pocos minutos después. Venía con el teléfono en una mano y una cara de confusión que no podía disimular. ¿Otra vez aquí?, preguntó, sin sonar ni molesto ni feliz. Tranquilo, no vengo a hablar de negocios. Solo pasaba cerca y pensé que podía dejarle algo bonito a la niña. Esteban se cruzó de brazos, miró la caja, luego a Ana, luego otra vez a Mónica. ¿Y qué es? Una muñeca, respondió ella con una sonrisa exagerada. Una edición especial. Habla, baila, canta. El tipo de cosas que hacen que las niñas vuelvan a hablar. Ana tragó saliva. Era una indirecta clara. Rosario también lo notó. Mónica sacó la muñeca de la caja. Era grande, con vestido brillante y voz programada. «Hola, soy Lulú. ¿Quieres jugar conmigo?» El sonido era agudo, chillante. Ana sabía que Marisol odiaba los juguetes que hacían ruido. Se lo había contado Rosario desde el primer día. Pero Mónica no había preguntado, porque no le importaba. Esteban suspiró. «Mónica, agradezco el gesto, pero no es por ti», lo interrumpió ella. «Es por la niña. Si tú no sabes qué hacer con ella, al menos deja que alguien más intente». Ana sintió el golpe en el pecho. Rosario soltó un suspiro fuerte. Esteban no respondió de inmediato. Mónica se levantó, caminó despacio hacia él y le puso una mano en el brazo. «Mira, Esteban, tú y yo no terminamos mal, solo nos distanciamos, pero aquí estoy. Siempre lo he estado. Y si de verdad quieres ayudar a Marisol, deberías pensar en quién puede acompañarte en serio en esto. Tú no necesitas a una niñera con aires de psicóloga. Necesitas a alguien a tu nivel. A alguien que entienda tu mundo». Ana sintió como si le jalaran el aire del cuerpo. No por lo que dijo, por la forma en que lo dijo. Mónica no la estaba atacando solo a ella. Estaba atacando todo lo que había hecho, todo lo que había logrado con Marisol, como si fuera un adorno más de la casa, algo que se podía reemplazar. Esteban se soltó del contacto y dio un paso atrás. «No tienes derecho a hablar de Ana así». «Tengo todo el derecho», respondió Mónica, sin perder la sonrisa. «Porque tú estás confundido. No ves las cosas claras. Pero yo sí. Esa mujer está aquí, metiéndose poco a poco, usando a tu hija como excusa. Y tú se lo estás permitiendo». Ana sintió cómo se le mojaban los ojos, pero no iba a llorar ahí. No iba a darle el gusto. «Ya fue suficiente», dijo Esteban con la voz más firme que le había escuchado. «Vete, Mónica». «¿Me estás corriendo?» «Sí». «¿Por ella?» «Por ti. Porque vienes a mi casa a atacar sin saber lo que estás diciendo». Mónica bajó la cabeza. Su sonrisa desapareció. Luego, en lugar de enojarse, se acercó a Ana. «Espero que disfrutes tu momento», le dijo al oído, «porque todo esto se cae en cuanto te vayas». Ana no le respondió. La vio salir con la cabeza en alto. Rosario fue detrás y cerró la puerta con un portazo seco. La casa quedó en silencio. Esteban se quedó parado en medio de la sala. No se movía. Ana no sabía si agradecerle, abrazarlo o irse a su cuarto. Rosario se le acercó despacio. «Ella no va a parar, Esteban. Tú lo sabes». «Lo sé», dijo él. «Pero tampoco voy a permitir que le falte el respeto a Ana. Ni una vez más». Ana salió del cuarto sin decir nada. Subió las escaleras. Tocó la puerta de Marisol. La niña estaba sentada en el suelo, con la muñeca frente a ella. No la tocaba. Solo la miraba. Ana se sentó a su lado. Marisol volteó, la miró y empujó la muñeca hacia ella con un gesto claro. No la quería. No le gustaba. Ana sonrió. «¿Entonces, la regalo?» Marisol asintió, con una pequeña sonrisa en la boca. Y Ana entendió algo muy claro. Esa niña no necesitaba luces ni juguetes caros. Solo necesitaba a alguien que se quedara. El fin de semana llegó sin que nadie lo notara. No hubo planes. No hubo salidas. Nadie en esa casa tenía ganas de ir a ningún lado. Lo único que todos necesitaban era lo que habían estado buscando por tanto tiempo: tranquilidad. Ana decidió hacer algo diferente con Marisol esa mañana. Mientras Rosario terminaba de preparar el desayuno, ella sacó una caja que había tenido guardada desde que llegó, su material especial de lengua de señas. No era nada complicado. Unas tarjetas plastificadas, una guía básica con dibujos y un cuaderno donde había diseñado algunos juegos que usaba con niños que tenían dificultad para comunicarse. Sabía que Marisol no necesitaba aprender lengua de señas porque no pudiera hablar, sino porque era una manera distinta de expresar lo que no se atrevía a decir con la boca, algo que no obligara.
algo que no doliera, algo que fuera suyo, sin presión. Hoy vamos a inventar una forma nueva de hablar, le dijo Ana, mientras la niña terminaba su leche con chocolate. Una que no se grita, no se escribe, solo se siente con las manos. Marisol levantó la vista, curiosa. No entendía del todo, pero ya no la miraba con miedo. Le gustaba cuando Ana traía cosas nuevas. Sabía que nunca la forzaba, que si no quería jugar, podía irse, que no tenía que hacer nada que no quisiera. Ana le mostró la primera tarjeta. Tenía el dibujo de una mano abierta con el pulgar tocando el pecho. Abajo, una palabra en letras grandes. Yo. Esto significa yo, explicó Ana, haciendo el gesto, como cuando te señalas sin decir nada. Marisol copió el gesto sin esfuerzo. Luego, Ana le mostró la segunda. Un puño cerrado con el pulgar hacia el corazón. Amor. Y si juntas los dos, dijo Ana haciendo ambos gestos seguidos, significa yo te amo, así de simple, así de poderoso. Marisol se quedó quieta. No lo repitió de inmediato. Solo bajó la vista y empezó a jugar con una de las tarjetas, como si necesitara pensar. Ana no la presionó. Se levantó, fue por más tarjetas y se las dejó cerca. Luego se sentó en el suelo, de espaldas, y comenzó a ordenar crayones por color, dándole espacio. Después de unos minutos, Marisol se acercó. Sin decir nada, se paró frente a ella, le tocó el hombro para llamar su atención y repitió el gesto del yo, luego el de amor, y al final apuntó con el dedo hacia Ana. Ana sintió que le temblaban las manos. Sonrió, pero no dijo nada. No quería romper ese momento, solo le devolvió el gesto. Marisol sonrió, bajó la cabeza y se sentó a su lado. Esteban bajó en ese momento, con el celular en la mano, listo para meterse al estudio como cada sábado. Pero al verlas en el suelo, se detuvo, observó en silencio. Ana le explicó sin darle demasiada vuelta. Estamos aprendiendo señas, por si alguna vez quiere decir algo sin hablar. Esteban no opinó, solo asintió. Más tarde, Ana fue a buscar unos libros que Rosario le había prestado, y al pasar por la oficina de Esteban, lo escuchó hablando con alguien por videollamada. Dudó si seguir caminando o no, pero escuchó su nombre y se detuvo. Sí, se llama Ana, decía él. Es diferente. Marisol ha cambiado mucho desde que llegó. No sé cómo explicarlo. Del otro lado se escuchaba la voz de una mujer mayor, cálida pero directa. ¿Y tú qué sientes por ella? Esteban se quedó en silencio un segundo largo. No lo sé. Me confunde. Me tranquiliza. Me hace sentir que no todo está perdido. Pero no quiero mezclar las cosas. Marisol está mejor. Y eso es lo importante. Ana se fue de ahí sin hacer ruido. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. No por lo que había oído, sino por lo que él no había dicho. Porque a veces, el silencio también decía cosas. Esa noche, Rosario encontró a Ana en la cocina revisando las tarjetas. ¿Y cómo van? Bien, dijo Ana con una sonrisa suave. Marisol ya entiende 6 señas. Las hace cuando quiere, pero ya las conoce. ¿Y Esteban? Ana levantó la vista, sin saber qué contestar. No sé. Él observa mucho, pero no sé hasta dónde quiere llegar. Rosario sirvió café para las 2 y se sentó en la mesa. Esteban es un buen hombre, Ana. Duro, cerrado, pero no es malo. Solo se acostumbró a estar solo. Cuando Laura murió, se le apagó algo por dentro. Y cuando tú llegaste, eso empezó a moverse otra vez. Ana no respondió. Solo miró su taza. Luego, Rosario agregó algo más. ¿Te digo algo y no te enojas? Ana asintió. Me da miedo que te vayas. ¿Por qué? Porque si tú te vas, no sé si él va a tener la fuerza para seguir lo que empezó. Ana no respondió, porque lo pensaba todos los días. Esa misma noche, Ana decidió subir más temprano. Al pasar por el pasillo, notó que la puerta del estudio estaba entreabierta. No planeaba entrar, pero algo le llamó la atención. Esteban estaba viendo un video en la computadora. No de trabajo, era un tutorial. Aprende lengua de señas mexicana, nivel básico. Ana se quedó ahí, quieta, viéndolo mover las manos con torpeza frente a la pantalla. Se equivocaba. Volvía a intentar. Se reía solo de lo mal que le salía. Ana sonrió sin que él la viera, porque entendió que no estaba sola en esto, que había alguien más aprendiendo esa lengua secreta, una que no se habla con palabras, sino con intención. Era lunes por la mañana, y Ana tenía el celular temblando entre las manos. No lo había soltado desde que se levantó. Revisaba la pantalla cada 2 minutos, como si esperara que algo cambiara, aunque ya sabía que no iba a pasar. El correo estaba ahí,
desde las 7:42 am. Felicitaciones, Ana Lucero. Has sido seleccionada para formar parte del Instituto Nacional de Intervención Infantil. Ingreso inmediato disponible para el ciclo enero-junio. Esperamos tu respuesta. Lo leyó 5 veces, como si al repetirlo fuera a sentirse diferente. Como si tal vez, en alguna de esas lecturas, el corazón dejara de apretársele tanto. Pero no. Cada vez dolía igual. Esa plaza no era cualquier cosa. Era el lugar donde siempre había querido trabajar. Lo había soñado desde que estaba en la universidad. Ana sabía que cientos de personas se habían postulado. Y ella había quedado. Ella, con su currículum modesto, sus cartas escritas a mano, su voz tranquila y sin adornos, había quedado. Pero la emoción que esperaba sentir no llegó. En su lugar había otra cosa, algo parecido a la culpa. Guardó el celular en la mochila cuando escuchó pasos por el pasillo. Rosario entró con un pequeño sobre en la mano. Esto lo dejó el portero. «Es para ti», dijo, dejando el sobre en la mesa. Ana lo abrió con cuidado. Era una tarjeta sencilla, con el logo del instituto y la firma del director. Una invitación oficial al evento de bienvenida. «¿Es lo que creo?» Ana asintió. Rosario se quedó en silencio un momento. Luego se sentó frente a ella. «¿Sí, qué vas a hacer?» «No lo sé», contestó Ana mirando la tarjeta como si le pesara. «Es lo que siempre quise, pero ahora no sé si quiero irme». «¿Por Esteban?» Ana negó con la cabeza. «Por Marisol». Rosario sonrió con tristeza. «Pensé que ibas a decir eso». Ana se levantó, se acercó a la ventana y cruzó los brazos. «No quiero que piense que la estoy abandonando. No ahora. No después de todo lo que ha logrado. Tú no la estás abandonando, Ana. Tú también tienes derecho a crecer». Ana apretó los labios. No quería llorar. No frente a Rosario. No todavía. ¿Ya se lo dijiste a él? No. ¿Y piensas hacerlo? Ana se encogió de hombros. No quiero que me convenza de quedarme. Rosario se levantó y le puso una mano en el hombro. Tal vez no quiera convencerte. Tal vez solo quiera entender. El resto del día pasó en cámara lenta. Ana trató de actuar normal. Jugó con Marisol en la sala. Le preparó su comida favorita, espagueti con queso rallado. La ayudó a hacer un dibujo de un árbol enorme con muchos corazones en lugar de hojas. Pero cada gesto se sentía como una despedida silenciosa. Cada sonrisa de la niña le dolía más. Esteban no apareció en todo el día. Tenía reuniones, llamadas, pendientes. Ana pensó que tal vez era mejor así. No tener que enfrentarlo tan pronto. No tener que mirar esos ojos que habían dejado de ser fríos para volverse un lugar seguro. Al caer la tarde, mientras Marisol dormía la siesta, Ana fue al jardín. Se sentó en la banca de piedra donde solía escribir en su cuaderno, pero esta vez no lo sacó. No tenía palabras, solo una sensación que la apretaba por dentro. Y justo cuando pensaba que nadie iba a notar nada, escuchó su voz. «¿Estás bien?» Esteban estaba de pie a unos pasos, con las mangas de la camisa arremangadas y cara de cansado, pero también con esa mirada de «sé que pasa algo, pero no quiero presionar». Ana lo miró sin moverse. «Me llegó una propuesta». «¿De trabajo?» «Sí». «¿Buena?» Ana asintió. Tragó saliva. «Muy buena». Esteban dio un paso más. «¿Dónde?» «En Monterrey. Es en un instituto. El mejor del país. Me están ofreciendo una plaza fija». Esteban se quedó callado. Ana sintió que el aire entre los dos se congelaba. «¿Y vas a aceptarla?» «No lo sé». «¿Por qué no?» «Porque no quiero irme, pero tampoco quiero quedarme solo por miedo a irme». Esteban la miró fijo. Sus ojos eran un mar revuelto, como si luchara con todo lo que no sabía cómo decir. «No quiero que te vayas», dijo al fin, sin rodeos, «pero tampoco quiero que te quedes si eso te va a doler más». Ana bajó la mirada. Las lágrimas le ardían detrás de los ojos, pero no salían. «No sé si Marisol pueda seguir avanzando sin mí. Tal vez sí, tal vez no. Pero si tú no haces lo que necesitas hacer, tampoco vas a avanzar tú». Ana cerró los ojos. Se levantó de la banca. Dio un paso hacia él. «No quiero sentir que los dejo a medias». «No nos dejas a medias. Nos dejas mejores». Las palabras le cayeron encima como una lluvia silenciosa. Y entonces ocurrió algo que Ana no esperaba. Esteban sacó de su bolsillo algo arrugado. Era una hoja doblada. Se la dio. Ana la abrió. Era un dibujo. De él, con Marisol y Ana. Los tres en el jardín, rodeados de flores. Y en la esquina, una palabra escrita con trazo infantil, como si alguien le hubiera guiado la mano a Marisol. «Feliz. Ella lo hizo ayer. Me pidió ayuda para escribir eso». Ana se tapó la boca. El llanto llegó de golpe, sin avisar. «Entonces sí sabe», dijo entre lágrimas. «Sabe que algo va a cambiar. Lo siente, igual que tú, igual que yo». Esteban la abrazó. Fue un abrazo largo,
fuerte, sin promesas, sin condiciones. Solo ese instante, solo el ahora. Cuando se separaron, Ana lo miró con los ojos rojos. Tengo que pensarlo. No puedo decidirlo de un día a otro. Lo sé. Pero si me voy, quiero hacerlo sabiendo que no perdí esto. Lo que sea esto. Esteban asintió. No intentó nombrarlo. No quiso forzar nada. Aquí vamos a estar, pase lo que pase. Y Ana supo que lo decía en serio. Ana despertó con un vacío en el estómago. No era hambre, era otra cosa. Esa sensación que aparece cuando sabes que algo se te va a ir de las manos, pero todavía no sabes cómo evitarlo. Rosario ya no preguntaba, solo la miraba con esa mezcla de cariño y resignación, como quien entiende que algo duele, pero no puede hacer nada para evitarlo. Esteban había salido de viaje el día anterior, una reunión de último momento en Guadalajara. 2 días, nada más. Ana pensó que tal vez ese tiempo le serviría para aclarar su cabeza, para decidir qué iba a hacer con la oferta del instituto, pero en lugar de ordenarse, todo se volvió más borroso. La casa se sentía rara sin él. Ya no era solo la rutina, era su ausencia, su energía. Se había vuelto parte del aire que se respiraba ahí, aunque él mismo no lo notara. Y Marisol lo sentía también. Estaba más callada, más quieta, no triste, solo diferente. Esa mañana, Ana decidió sacar una caja de cartón que había guardado desde el primer mes. Dentro había materiales que usaba para hacer cuentos con objetos. Era una técnica para niños que no se comunicaban con palabras. Usabas cosas simples, una piedra, un pañuelo, una taza, y creabas historias que ellos podían tocar, mover, sentir. Hoy vamos a contar un cuento sin hablar, le dijo a Marisol, mientras acomodaban las cosas en la alfombra del cuarto de juegos. La niña asintió. Estaba más pegada a Ana que de costumbre. Se sentaba a su lado sin invitarla. La tocaba para asegurarse de que no se fuera. Ana lo notaba. Cada día le costaba más mirar a esa niña sin preguntarse si de verdad tenía corazón para dejarla atrás. El cuento era sobre una ranita que perdía el camino a casa, pero en lugar de asustarse, pedía ayuda con señas. Marisol entendió cada parte. Hacía los gestos con sus manos, señalaba los objetos correctos, e incluso reordenó la historia con una lógica distinta, más corta, más directa, como ella. ¿Quieres inventar uno tú?, le preguntó Ana, mientras guardaban las piezas. Marisol la miró fijo. Luego tomó 3 objetos al azar, un reloj de plástico, un lápiz rojo y una pequeña ramita seca que había encontrado en el jardín. Los puso en línea y los movió de un lado a otro. Ana no entendía del todo, pero dejaba que ella dirigiera. Al final, Marisol puso el reloj sobre el lápiz, la ramita encima y luego se la entregó a Ana. No dijo nada, solo se la dio. Ana lo sostuvo como si fuera un regalo delicado. No entendía el mensaje exacto, pero lo sentía. Era tiempo. Algo terminaba. Algo que no querían que terminara. A las 6 de la tarde, Rosario recibió una llamada. Esteban regresaba esa misma noche. El vuelo se había adelantado. Ana no supo si sentirse aliviada o más nerviosa. Quería verlo. Necesitaba verlo. Pero también sabía que esa charla que habían dejado a medias tenía que continuar. Y no sabía si estaba lista. Marisol escuchó el comentario desde la escalera y corrió a buscar sus dibujos. Escogió uno donde estaban ella, Ana y Esteban en una banca. Le puso una estrella arriba, como si fuera una constelación solo de ellos 3. Luego lo metió en una bolsa de papel y lo dejó sobre el sillón de la sala. Esteban llegó pasadas las 8. Se veía cansado, pero no como otras veces. Esta vez, en sus ojos había algo distinto, tal vez porque sabía lo que tenía que enfrentar. Ana bajó justo cuando él dejaba el abrigo en el perchero. Marisol corrió hacia él, lo abrazó sin decir nada y le entregó la bolsa con el dibujo. Esteban la levantó en brazos, la besó en la frente y le dio las gracias con los ojos brillosos. ¿Todo bien por aquí?, preguntó mirando a Ana. Sí, dijo ella, tranquila. ¿Tú cómo estás? Cansado, pero con la cabeza más clara. Ana no dijo nada, solo asintió. Marisol se fue a su cuarto después de cenar. Rosario también se retiró temprano, y la casa quedó en ese silencio que ya no era incómodo, sino profundo. Ana y Esteban se quedaron en la sala. Él abrió la bolsa de papel, sacó el dibujo y lo observó largo rato. «Se ve feliz», dijo. «Lo está», respondió Ana. «Aunque no lo entienda del todo, lo siente todo», agregó él. Hubo un momento de pausa. Luego Esteban dejó el dibujo sobre la mesa y giró hacia ella. «¿Ya decidiste?». Ana apretó los dedos contra sus piernas. Se sentía como si todo el aire de la sala dependiera de su respuesta. No del todo,
pero estoy cerca. ¿Qué necesitas para decidir? Ana lo miró a los ojos. Saber si lo que tengo aquí es real y si puede seguir existiendo, incluso si yo no estoy. Esteban respiró hondo. No parecía sorprendido por la pregunta, como si él mismo la hubiera estado pensando desde antes. Es real, dijo al fin, pero no va a ser igual sin ti. Ana sintió un nudo en la garganta. Eso me da miedo. A mí también. Se quedaron ahí, sentados, frente a frente, con todo lo que no decían flotando entre ellos. Ana quería acercarse, tocarle la mano, decirle que se sentía segura a su lado, pero no lo hizo. No todavía. Esteban se levantó, caminó hacia el ventanal, se quedó mirando las luces de la ciudad. Luego, sin girarse, dijo algo más. Si decides irte, lo voy a entender. No voy a detenerte, pero tampoco voy a hacerme el fuerte. Me va a doler, porque ya no puedo imaginar este lugar sin ti. Ana cerró los ojos. Las lágrimas le bajaron sin pedir permiso. ¿Y si me quedo? Susurró. ¿Qué va a pasar? Esteban giró lentamente. La miró con la expresión más honesta que le había visto. Si te quedas, voy a intentar que todo eso que estás buscando afuera también puedas encontrarlo aquí. Ana se levantó. No se acercó. Solo lo miró desde la distancia. Y por primera vez se sintió completamente vista. La víspera de la despedida llegó con un cielo azul limpio y un silencio diferente. No era ese silencio triste, apagado, que solía reinar en la casa antes de que Ana llegara. Era un silencio contenido, de esos que anuncian algo importante, como cuando sabes que va a llover, pero no cae ni una sola gota, como si todo el mundo respirara más lento. Ana despertó temprano, aunque no había dormido casi nada. Tenía la maleta a medio cerrar en su cuarto. Ya había decidido. Se iría. No por falta de amor, ni por huir. Iba a irse porque también tenía derecho a perseguir sus sueños, porque no quería que su historia con Marisol y Esteban se manchara con dudas o culpas, porque había aprendido que amar también es saber cuándo partir. Rosario preparó chilaquiles verdes con queso fresco. Nadie comió demasiado. Esteban estaba raro. Caminaba por la casa como si se le olvidara lo que iba a hacer a cada rato. Marisol lo seguía a todas partes, con su osito arrastrando por el suelo. No lloraba, pero no lo soltaba. Después del desayuno, Ana fue al jardín para estar un rato sola. Sentía que si alguien le decía «gracias» o «no te vayas», se desmoronaba. Se sentó en la banca de piedra, la misma donde tantas veces se había quedado pensando en si debía quedarse o irse. Ahora que ya lo sabía, le dolía más. Irónico. Rosario apareció poco después, con una bolsa de papel en las manos. Se la entregó a Ana sin decir nada. Luego se fue. Ana abrió la bolsa. Era un álbum, hecho a mano. La portada era una hoja de cartulina azul, decorada con dibujos, recortes de papel, botones, brillantina. En el centro, un corazón grande, dibujado con crayón rojo. Dentro del corazón, una palabra escrita con letras torcidas, como si las hubiera escrito alguien que apenas está aprendiendo a controlar el lápiz. Ana. Ana se quedó congelada. Abrió la primera página. Había una foto de Marisol en el columpio del jardín, con una flor en la mano y una sonrisa apenas dibujada. Debajo, un dibujo hecho por la niña, un sol enorme y dos figuras tomadas de la mano. Una tenía cabello largo, la otra, un moño en la cabeza. Pasó la página. Había dibujos, hojas secas, pedacitos de tela, botones de ropa, envolturas de dulces que habían comido juntas, frases escritas por Esteban, seguramente dictadas por Marisol. Cuando ella llegó, ya no tenía miedo en la noche. Ana me enseñó a decir sin hablar. Me gusta cuando me lee y hace voces. Ana ya no podía contener el llanto. Se tapó la boca, cerró los ojos. Cada página era un golpe directo al pecho, pero no de tristeza. Era amor, amor verdadero, de ese que se construye despacio, sin prometer nada, pero que se queda. Esteban apareció minutos después. No dijo nada, solo se sentó a su lado. Ana le mostró el álbum sin poder hablar. Él lo miró despacio, página por página. Cuando terminó, se lo devolvió con una mano temblorosa. Lo empezaron hace semanas, dijo. Rosario ayudó. Marisol lo pensó todo. Ana cerró el álbum y lo abrazó contra el pecho. No sé cómo irme después de esto. Lo hicieron para que puedas irte sabiendo lo que dejaste aquí, respondió Esteban. No para que te quedes por culpa. Ana lo miró. Tenía los ojos enrojecidos, igual que ella, pero no lloraba. Era como si se estuviera sujetando por dentro para no decir lo que en verdad quería gritar. Volvieron a la casa. Marisol estaba en el suelo, con el osito en una mano
y crayones en la otra. Al verlos, se levantó y le dio a Ana un dibujo más, uno nuevo. Era un avión, chiquito, en lo alto. Debajo, 2 figuras de palitos, una con moño, otra más abajo, con una carita triste. Pero al lado, en letras grandes, había una palabra escrita como pudo. Vuelve. Ana se agachó y la abrazó con tanta fuerza que pensó que no iba a poder soltarla nunca. Esteban canceló toda su agenda ese día. No salió, no contestó llamadas, solo estuvo ahí, con ellas. Comieron juntos, jugaron un rato, vieron una película en el sofá los 3, abrazados con una manta. Al atardecer, Marisol se quedó dormida encima de Ana, como lo había hecho tantas veces. Esteban los miraba como si esa imagen fuera lo único que necesitaba para creer en algo otra vez. Cuando la niña despertó, Rosario ya tenía lista la cena: caldo de pollo, pan calientito, té de manzanilla. Era comida de despedida. Nadie lo decía, pero se sentía. Después de cenar, Rosario llevó a Marisol a bañarse. Ana fue a su cuarto a revisar la maleta. Quería asegurarse de que no se le olvidara nada, aunque sabía que lo único que no podía llevarse era lo que más quería. Esteban tocó la puerta. ¿Puedo pasar? Ana asintió. Él entró. Miró la maleta abierta sobre la cama, luego a ella. Nunca imaginé que una despedida doliera así. Yo tampoco. Esteban metió las manos en los bolsillos, miró al suelo, luego volvió a subir la mirada. Tengo algo más que darte. Ana lo miró, sin saber qué esperar. Esteban sacó de su bolsillo una hoja doblada. Se la entregó. Ana la abrió. Era un dibujo, de Marisol. Pero esta vez no era de los 3. Eran solo Ana y ella. Marisol la estaba señalando. Y al lado, una palabra nueva. No estaba escrita por Esteban. Era letra infantil, temblorosa, pero clara. Mamá. Ana dejó caer la hoja al suelo, y se dejó caer de rodillas. Esteban fue hacia ella y la sostuvo. Ella lloraba como si todo lo que había guardado durante meses se soltara de golpe. ¿Cómo? Susurró. ¿Cuándo? Hoy en la tarde. Lo escribió sola. Rosario me llamó. Yo le ayudé a poner la palabra, pero la idea fue de ella. Ana temblaba. No podía parar. Y entonces, detrás de ellos, en la puerta, Marisol, con su pijama puesta, el osito en una mano, se acercó despacio, tocó la cara de Ana con su manita pequeña y, por primera vez, habló. Mamá. Una sola palabra. Su voz era bajita, quebrada, temblorosa, pero fue un terremoto. Ana la abrazó como si fuera a romperse. Esteban las cubrió a las 2 con sus brazos. Nadie dijo nada más. La nieve empezaba a caer, silenciosa, en Ciudad de México. Y por primera vez, el silencio no dolía. Esa noche, el cielo cambió. Primero fue una ráfaga de viento que sacudió las copas de los árboles. Luego, el aire se volvió más frío de lo normal. Y más tarde, cuando Rosario salió al patio para tirar la basura, se quedó inmóvil, con la boca entreabierta, mirando hacia arriba. «¡Está nevando!», gritó, con esa mezcla de sorpresa y emoción que solo aparece cuando pasa algo imposible. Ana bajó corriendo las escaleras. Llevaba la cobija enredada en el cuerpo y los ojos aún húmedos. Rosario tenía razón. Afuera, bajo las farolas del jardín, se veían pequeños puntos blancos caer en silencio, uno tras otro, como si alguien hubiera decidido bajar el cielo a pedacitos. En Ciudad de México, en diciembre, en esa casa, justo esa noche. Marisol también bajó, con pantuflas y el osito apretado al pecho. Esteban venía detrás de ella, con suéter puesto al revés y una cara que no sabía si era de asombro, miedo o alegría. «No puede ser», dijo bajando el tono. «¿Está nevando de verdad?». Ana no respondió. Solo salió al jardín descalza, con la cobija aún sobre los hombros. Estiró una mano. Un copo le cayó en la palma y se derritió al instante, pero lo sintió. Estaba ahí. Marisol corrió tras ella, sin soltar a su oso. Abrió los brazos y giró sobre sí misma, dejando que la nieve le cayera en la cara. Reía, no a carcajadas. Reía bajito, como si tuviera miedo de que el sonido rompiera el momento. Ana la miraba, sin poder moverse. No podía creer que eso estuviera pasando. No la nieve, no el frío, sino todo lo que sentía, todo lo que se estaba soltando dentro de ella. Como si por fin el mundo le estuviera diciendo: «Está bien, puedes quedarte, puedes amar». Esteban salió también. Se detuvo detrás de Ana. Ella sintió su presencia antes de que hablara, su respiración, su forma de quedarse ahí, como si supiera que no necesitaba palabras para decir lo que traía en el pecho. «Nunca había nevado en esta casa», dijo, por fin. «Nunca había pasado algo así, ¿verdad?». Ana le respondió sin voltear. «No». Se quedaron en silencio.
viendo a Marisol girar, reír, levantar los brazos. Era como si la niña que había estado encerrada tanto tiempo hubiera salido completa, sin miedo, entera. Esteban se acercó un paso más. Te iba a decir algo hace días, empezó, con voz firme, pero baja. Ana giró lentamente. Lo miró. ¿Qué cosa? Él tragó saliva. Miró sus ojos, no como alguien que busca aprobación, sino como quien ya lo decidió. Estoy enamorado de ti. Ana sintió que la nieve le caía directo al pecho. No le helaba, le calentaba. Esteban siguió. Y no quiero que te vayas. No quiero que creas que eres una etapa, que solo eres parte de la recuperación. No lo eres. Eres el cambio completo. Ana no podía hablar. Esteban respiró hondo. Sé que tienes planes. Sé que esta oportunidad significa mucho para ti, y no voy a detenerte. Pero si decides quedarte, voy a hacer todo para que este lugar sea también tu lugar. No por compromiso, no por gratitud, sino porque quiero construir algo contigo. Y con Marisol, los tres, sin prisas, sin presiones, solo con verdad. Ana tenía los ojos llenos de lágrimas. Marisol se acercó, le tomó la mano, la miró profundo, y entonces, por segunda vez ese día, la magia se volvió real. La niña la miró directo a los ojos, tocó su cara, y dijo, con la voz más suave que Ana había escuchado jamás, «Mamá». No fue un grito, no fue una palabra de práctica, fue una declaración. Esteban se arrodilló a su lado, sin decir nada. Ana cayó de rodillas también, sin soltar la mano de Marisol, y los tres se abrazaron ahí mismo, bajo esa nevada silenciosa, rara, perfecta, como si el universo les hubiera dado permiso de empezar de nuevo. Nadie habló durante un buen rato, solo se quedaron ahí, en ese abrazo apretado, fuerte, cálido, mientras la nieve seguía cayendo, después de todo el dolor, del miedo, de los silencios, de los días oscuros. Ese instante fue todo lo que hacía falta. Un papá, una niña, una mujer que no buscaba ser madre, pero lo fue sin darse cuenta, y una ciudad que, por una noche, dejó de ser lo que todos conocían, para volverse el lugar exacto donde debía pasar la historia más imposible de todas. El abrazo no se rompió en varios minutos. Ahí, en medio del jardín, bajo la nieve ligera, Ana tenía a Marisol entre los brazos, con la cabeza apoyada en su hombro, los ojos cerrados y la respiración temblorosa. Esteban seguía de rodillas junto a ellas, con una mano en la espalda de su hija, y la otra, cubriéndola de Ana. Nada en el mundo se movía más que ellos. Todo estaba detenido, el aire, las luces de la casa, el sonido del tráfico lejano, incluso el frío. Era como si ese pedacito de universo hubiera sido apartado solo para ellos tres. Mamá. Esa palabra aún flotaba entre los árboles, como un eco suave que no quería irse. Ana sentía cómo le vibraba en el pecho. No era solo el sonido, era lo que significaba. Era el lugar que le acababan de dar sin pedirlo, sin prometerlo. Era una invitación a quedarse. Marisol la volvió a mirar. Su carita estaba húmeda por las lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de esas que salen cuando el corazón se abre por completo, como si al fin encontrara un lugar seguro donde dejarse caer. Ana le acarició el cabello. ¿Me dijiste, mamá? Marisol asintió muy despacio, y lo volvió a decir, apenas un susurro. Mamá. Esteban cerró los ojos. Le temblaba la mandíbula. Se inclinó hacia las dos y las abrazó con más fuerza. Gracias, murmuró sin levantar la voz, por venir, por quedarte, por amarnos. Ana no sabía cómo contestar eso. No necesitaba hacerlo. Se quedó ahí, abrazándolos, llorando sin ruido, sintiendo que su vida había cambiado para siempre en menos de 5 segundos. Cuando Rosario los encontró, no preguntó nada. Solo salió con una cobija grande y los envolvió a los tres. Luego volvió a entrar, sin molestar. Entendía que ese momento no necesitaba testigos, ni interrupciones. Al cabo de un rato, Esteban levantó a Marisol en brazos. La niña estaba agotada, con los ojos cerrados y la cabeza recargada en su pecho. «Vamos a acostarte», le dijo con voz suave. Ana lo siguió por detrás, aún temblando por todo lo que acababa de pasar. En la habitación, Esteban acostó a Marisol con cuidado. Ana se sentó al borde de la cama. La niña le tomó la mano antes de cerrar los ojos. La apretó con fuerza, como si necesitara asegurarse de que seguía ahí. «¿Quieres que me quede contigo hasta que duermas?» Marisol asintió. Esteban se quedó en la puerta, sin interrumpir. Ana se recostó a un lado, sin soltarle la mano. Rosario les trajo una manta más. La habitación estaba tibia, en silencio. Marisol se fue quedando dormida poco a poco,
con la respiración más tranquila que nunca. Cuando ya estuvo completamente dormida, Ana se incorporó despacio. Esteban seguía ahí, apoyado en el marco de la puerta. No hablaba, solo la miraba. ¿Quieres bajar?, le preguntó. Ella asintió. En la sala, Rosario les dejó 2 tazas con té caliente. La televisión estaba apagada. Todo estaba en calma. Se sentaron en el sofá, uno al lado del otro, sin necesidad de hablar rápido. «¿Escuchaste lo que dijo, verdad?», preguntó Ana, todavía con la voz temblando. «Sí», dijo Esteban mirando al suelo. «Y no sabes lo que eso significa». «Sí lo sé», respondió ella, poniendo la taza en la mesa. «Lo sé porque yo también lo sentí». Esteban levantó la cabeza. Su mirada estaba cargada, no con tristeza, con certeza. No me había dado cuenta de cuánto me dolía ver a mi hija en silencio, hasta que la oí decir esa palabra. Y no fue cualquier palabra, añadió Ana con los ojos enrojecidos. Fue la palabra que más guardaba. Se miraron por varios segundos. Esta vez no había miedo, no había preguntas, solo respuestas silenciosas flotando entre ellos. Esteban se acercó un poco. «Te prometo que si decides quedarte, voy a dar todo de mí, no como jefe, no como hombre confundido, sino como alguien que quiere empezar otra vez». Ana respiró hondo. «¿Y si decido irme?», dijo con la voz temblando. «¿Vas a dejar que me vaya?». Él negó despacio con la cabeza. «No voy a dejar que te vayas sin pelear, pero tampoco voy a ponerte cadenas». Ana se quedó callada. Luego dijo algo que lo cambió todo. «Quiero quedarme, pero no por culpa, ni por miedo, ni porque Marisol me dijo mamá. Quiero quedarme porque esto…», puso la mano sobre su pecho. «También es mi casa ahora». Esteban la miró como si por fin pudiera respirar. «Entonces quédate», dijo, «y construyamos esto como se debe, a nuestro ritmo, sin esconderlo, sin huir». Ana sonrió. No dijo nada. Solo se inclinó hacia él. Y por primera vez, se besaron. No fue un beso de película. No fue perfecto. Fue un beso real, tembloroso, cargado, lleno de todo lo que habían callado durante 11 meses. Y cuando se separaron, no hubo promesas, no hubo frases hechas, solo una certeza compartida. El futuro, fuera como fuera, ya no se trataba de lo que había que dejar atrás, sino de lo que los 3 estaban por construir, juntos. A la mañana siguiente, Ana despertó con la luz entrando por la ventana y una calma que no había sentido en meses. La maleta seguía ahí, pero ya no pesaba lo mismo. No era una despedida, era solo una posibilidad, porque ahora tenía claro lo que quería, quedarse. Marisol entró al cuarto sin tocar, como si ese lugar ya fuera también suyo. Subió a la cama, le dio un beso suave en la mejilla a Ana y se acurrucó a su lado, con el osito en la mano. No dijo nada, solo se acomodó como si cada día lo hubieran hecho así desde siempre. Ana le acarició el cabello sin hablar. En ese momento, entendió que ya no hacía falta ninguna palabra para saber que eso era amor. Bajaron juntas a la cocina. Rosario estaba preparando hotcakes con miel y tenía música suave de fondo. Esteban ya estaba ahí, leyendo el periódico en el celular, con cara de no haber dormido mucho, pero sonriendo. Ana lo saludó con un gesto que decía más que 1000 frases, y él le contestó con una mirada de esas que hacen que todo parezca posible. Desayunaron como familia, y por un rato, lo fueron. Después del desayuno, Rosario fue al jardín a regar las plantas. Ana llevó a Marisol a hacer un dibujo nuevo para pegarlo en el refrigerador, junto a todos los demás. Esteban subió al estudio. La casa estaba viva, luminosa, y entonces, el timbre sonó. Rosario fue la primera en ir a la puerta. Ana se asomó desde la cocina. Cuando vio quién era, sintió cómo se le apretaba el pecho. Esa voz, esa sonrisa torcida, esa energía tensa que ya conocía. Mónica, vestida de negro, con gafas de sol que se quitó apenas entró, y una carpeta de documentos bajo el brazo. «¿Puedo pasar?», preguntó, como si no hiciera falta permiso. «Esteban no está disponible», respondió Rosario, firme. «No vine a hablar con él, vine a hablar con Ana». Ana salió del comedor sin decir una palabra. Caminó hasta el recibidor con las manos heladas. «¿Qué haces aquí? No te preocupes. No vine a hacer un escándalo. Vine a dejarte esto», dijo Mónica levantando la carpeta. «Solo quiero que lo leas. ¿Qué es? Tu historia. La parte que no le contaste a nadie. La parte que guardas bien callada. ¿O ya le hablaste a Esteban de tu hermano?». Ana se quedó paralizada. Mónica sonrió. «Pensé que no. No se te ve mala persona, Ana. Se te ve lista, cuidadosa, inteligente. Pero también te pasaste de ingenua.
Aquí todo se sabe, y yo tengo los medios para averiguar todo lo que se me dé la gana. Mi hermano no tiene nada que ver conmigo, él ya pagó por lo que hizo, pero tú lo visitabas en el penal, y tú firmaste como responsable cuando salió bajo libertad condicional. ¿Eso ya lo sabe Esteban? Ana tragó saliva. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que te vayas, nada más. ¿Por qué? Porque estás ocupando un lugar que no te pertenece. Esteban puede confundirse. Las emociones, el dolor, la niña, todo eso lo hace vulnerable, pero eso no significa que tú seas parte de su vida real. Y antes de que cometa un error, quiero ayudarlo, aclararle las cosas. Ayudarlo o controlarlo. Llámalo como quieras. El punto es que tú no vas a quedarte aquí. No después de lo que puedo publicar. ¿Publicar? Tengo contacto directo con 2 revistas de sociedad, también con una periodista de espectáculos que estaría encantada de saber que la niñera de la familia Herrera tiene un hermano con antecedentes por robo agravado. Imagina el título: La educadora de élite que escondía su pasado entre crayones y sonrisas. Ana cerró los ojos. Respiró profundo. No tengo nada que esconder. Entonces adelante. Díselo. Cuéntale. Pero si no lo haces tú, lo haré yo. Esteban apareció en el pasillo justo en ese momento. ¿Hacer qué? Mónica se volteó despacio, como si no le sorprendiera su presencia. Esteban solo estaba teniendo una conversación honesta con Ana, sobre su familia. ¿Qué pasa con su familia? Ana dio un paso al frente. Déjame explicártelo yo. Por favor, dijo él, serio. Ana lo miró directo a los ojos. Tengo un hermano. Se llama Iván. Hace años cometió un error muy grave. Participó en un robo. Estuvo en la cárcel. Cumplió su condena. Y salió hace poco. Yo lo visité siempre. Estuve con él. Porque sigue siendo mi hermano. No justifico lo que hizo. Pero no lo abandoné. Jamás. Esteban no dijo nada. Ana siguió. Él no sabe nada de esta casa. Nunca ha estado cerca. Nunca ha tenido contacto con Marisol ni contigo. Porque no es parte de mi trabajo aquí. Pero sí es parte de mi vida. Y si eso te hace desconfiar de mí, lo entiendo. Esteban miró a Mónica. ¿Viniste a chantajarnos con esto? Viniste, corrigió Ana. Porque no soportas ver que Esteban ya no gira a tu alrededor. Él está a punto de cometer un error, soltó Mónica perdiendo la compostura. No lo ve, pero tú lo estás metiendo en una historia que no le conviene. No por amor, Ana. Por caridad, porque das ternura, porque pareces buena. Pero eso no basta. Rosario apareció detrás, con la cara dura como piedra. Sabes que no basta, Mónica. Tu forma de entrar aquí como si la casa te debiera algo. Tú tuviste tu lugar, y lo perdiste. No por Ana, por ti. Mónica los miró a todos. Su cara ya no tenía esa seguridad de siempre. Se giró, tomó su carpeta y se dirigió a la puerta. Esto no se acaba aquí. Sí se acaba, dijo Esteban. Aquí, ahora. No vuelvas. Mónica salió sin cerrar la puerta. Rosario lo hizo por ella. Un portazo seco. Un punto final. Esteban se acercó a Ana. Le sostuvo la mano. ¿Estás bien? No lo sé. Yo sí, dijo él. Confío en ti. Ana no aguantó más. Se le quebró el cuerpo. Se le salieron todas las lágrimas. Rosario la abrazó. Esteban también. Y desde arriba, Marisol los observaba, sin entender todo lo que pasaba, pero sabiendo una sola cosa, que esa familia, la que estaban formando, también tenía enemigos, pero juntos podían resistir. Esa noche, Ana no pudo dormir. Ni siquiera intentó cerrar los ojos. Se quedó sentada en la orilla de la cama, con las manos entrelazadas, mirando el suelo como si esperara una señal que no llegaba. Cada palabra de Mónica le retumbaba en la cabeza como un tambor. No por miedo, no por culpa, sino por rabia. La verdad de su vida no era algo que ella escondiera por vergüenza. Era algo que protegía porque le costó años aprender a vivir con ello. Pero ahora, alguien había usado ese pedazo de historia como arma. Y aunque Esteban le había dicho que confiaba en ella, Ana sentía esa espina clavada adentro, como si algo pudiera romperse en cualquier momento. Marisol dormía en su cuarto, tranquila. Esteban no había vuelto a bajar. Rosario se había quedado cerca, por si Ana necesitaba algo, pero también le dio su espacio. Nadie decía nada, como si todos supieran que ese silencio era necesario, el que se hace antes de una decisión importante. Al amanecer, Ana ya lo había resuelto. No iba a esconder nada más, ni lo que era, ni lo que sentía, ni de dónde venía. Bajó a la cocina, se preparó un café sin azúcar, como siempre, y esperó. A las 8, Esteban bajó, sin traje, solo con una camiseta y el pelo revuelto. Apenas la vio, supo que venía algo serio. «Tenemos que hablar», dijo Ana, sin rodeos. Esteban asintió.
Se sentaron a la mesa, frente a frente. Estuve pensando toda la noche, empezó ella, y necesito que me escuches sin interrumpirme, aunque suene fuerte. Él asintió otra vez, cruzando los brazos. Yo no soy perfecta, Esteban. Nunca lo fui. No vengo de una familia limpia, ni rica, ni ordenada. Mi hermano cometió errores. Sí, muchos. Estuvo en cosas feas. Lo metieron preso por robo. Estuvo en el penal 3 años. Y sí, yo lo visité cada mes. Estuve en su juicio. Firmé cuando lo dejaron salir. Porque, aunque todo el mundo me dijo que lo soltara, yo no sé vivir negando de dónde vengo. Esteban la escuchaba con atención. No tenía esa cara dura de otras veces. Solo la miraba, firme, presente. Ana respiró profundo. Yo no lo defiendo. No justifico nada de lo que hizo. Me dolió, me dio coraje. Pero era mi hermano. Y lo único que me pedía era que no lo dejara solo. Eso hice. Y lo haría otra vez. ¿Él sabe de Marisol?, preguntó Esteban tranquilo. No, nunca le conté nada de aquí. Por decisión mía. No porque él fuera un peligro, sino porque este trabajo, esta casa, era otra parte de mí. Una que quise mantener limpia de todo lo demás. Esteban bajó la mirada un momento. ¿Y tú crees que alguien más se va a tomar el tiempo de entender eso? No lo sé, respondió Ana, pero ya no voy a callarlo. Si me voy de aquí, será por decisión mía, no por una amenaza, no por miedo a que alguien me descubra. No quiero que te vayas, dijo él directo. Entonces necesito que estés dispuesto a enfrentar lo que viene, porque Mónica no va a parar, y lo que diga puede hacer ruido. Puede salpicar a Marisol, a ti, a todos. Esteban se levantó. Empezó a caminar por la cocina, pensando en voz baja. ¿Sabes por qué me dolió tanto lo que dijo? Dijo de pronto, porque por un segundo me vi reflejado. Ana lo miró, sin entender del todo. Yo tampoco soy el tipo de hombre perfecto que todos creen. Me volví adicto al trabajo. Me alejé de mi hija. Me encerré en mí mismo y dejé que el dolor me ganara. Cuando Laura murió, dejé de vivir. Solo sobrevivía. Y eso también es un error. Solo que nadie lo publica en revistas. Ana se levantó también. No es lo mismo. Es peor, dijo él, porque yo tenía todo. Y lo dejé caer. Hubo un momento de silencio. Luego se acercó a ella. El pasado no define a nadie, Ana. Ni el tuyo ni el mío. Lo que importa es lo que hagamos ahora. Rosario apareció en la puerta en ese instante, con el celular en la mano. Tenemos un problema. Ambos la miraron. Mónica acaba de dar una entrevista en vivo. Está diciendo que la familia Herrera ha sido víctima de una mujer que ocultó su historial familiar, que Esteban se dejó engañar por una niñera que viene de un entorno peligroso. Ya está en redes. Se está viralizando. Esteban tomó el celular. Vio el video. Ana no quiso verlo. No necesitaba escuchar lo que ya sabía que estaba diciendo. ¿Quieres que le llame a alguien?, preguntó Rosario. ¿Que lo detengan? No, respondió Esteban. Vamos a responder, pero no escondidos. Ana lo miró. ¿Qué vas a hacer? Lo que debí hacer hace tiempo. Ponerle un alto. Tomó su chaqueta. Se arregló un poco el cabello y le hizo una seña a Rosario. ¿Puedes cuidar a Marisol un rato? Claro que sí. Ana fue tras él hasta la puerta. ¿Vas a enfrentarla tú solo? No. Se detuvo. ¿Vienes conmigo? Ana lo miró a los ojos. Claro que sí. Tomaron un taxi. No hablaron mucho en el camino. La ciudad ya empezaba a hablar de lo ocurrido. En los grupos de redes. En los mensajes. Ana recibía notificaciones constantes. Comentarios buenos. Otros llenos de odio. Fotos suyas. Artículos viejos. Todo saliendo a la luz como si su vida fuera un expediente abierto. Al llegar a las oficinas del canal donde Mónica había dado su entrevista, Esteban pidió hablar con el director de noticias, no como un empresario, no como alguien con poder, sino como un papá que quería aclarar algo muy simple. Todo lo que Ana ha hecho por mi hija no se puede medir ni con diplomas ni con pasado limpio. Ella no salvó a Marisol del mutismo con un título. Lo hizo con paciencia, con amor, con verdad. Eso nos enseña. Y si ustedes tienen una pizca de ética, le darán el mismo espacio que le dieron a esa mujer. El director dudó un momento, pero accedió. 1 hora después, Ana estaba sentada frente a una cámara, Esteban a su lado. La periodista la miraba con respeto. ¿Quieres responder? Ana asintió. No tengo nada que esconder. Y sí, mi hermano cometió un delito, pero yo no soy él. Y lo que construí con Marisol es real. Lo defiendo, porque no soy perfecta, pero soy honesta. Y si eso no alcanza para esta sociedad, no sé qué más pueda hacerlo. Esteban tomó la palabra al final. Yo confié en Ana, pero lo más importante es que mi hija la eligió. La transmisión se hizo viral.
pero no por el escándalo, sino por la verdad. La entrevista salió al aire un jueves por la noche. No fue un noticiero cualquiera, fue en uno de esos espacios que todo mundo ve aunque no lo admita. Redes sociales, televisión por cable, canales de YouTube que copian y pegan. En menos de una hora, Ana Lucero, la niñera de la hija del millonario, estaba en boca de todos, pero no por escándalo, sino por la forma en que habló, sin escudo, sin guión, sin lágrimas falsas, solo la verdad. Dijo lo que tenía que decir, que su hermano cometió errores, sí, pero que ella no era su pasado, que Marisol había vuelto a hablar no por magia, ni por dinero, sino por tiempo, por amor, por presencia, y que si ser peligrosa era tener un corazón firme, entonces que le pusieran el rótulo en la frente. Esteban, sentado a su lado, no intervino más que para decir lo justo, que confiaba en ella, que su hija era feliz por primera vez desde la muerte de su esposa, y que esa paz no la había traído ningún terapeuta, ni doctor, ni colegio caro. La había traído Ana, y Marisol lo sabía. Las reacciones no se hicieron esperar. Al principio, como siempre, hubo ruido, opiniones encontradas, gente que repetía lo que Mónica había dicho, que si Ana era una manipuladora, que si todo había sido un plan para quedarse con el millonario, que si el hermano era un peligro latente, que si la niña estaba siendo usada. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Rosario, la mujer que había estado en la casa desde antes de que Marisol naciera, escribió una carta y la publicó en su cuenta de Facebook. Era larga, escrita sin filtros, con errores ortográficos y todo, pero tenía algo que nadie podía ignorar. Verdad, contó lo que había visto, el antes y el después, el silencio de Marisol cuando Laura murió, el encierro de Esteban, la frialdad de los días eternos, y luego, el cambio, la risa, las manos que volvían a moverse, el abrazo de una niña que por fin se atrevía a decir «mamá». Contó cómo Ana jamás había buscado llamar la atención, cómo trabajaba más allá del horario, cómo dormía con la puerta abierta por si Marisol se despertaba con pesadillas, cómo se sentaba en el suelo, jugaba sin celular en la mano y miraba a la niña como nadie más lo había hecho. Y esa carta se compartió y se hizo viral, más que el video de la entrevista. Y entonces, uno a uno, empezaron a salir testimonios de otras familias con niños especiales, de excompañeras de escuela, de una profesora de universidad que recordaba cómo Ana, con zapatos desgastados y libreta reciclada, le pidió clases extras sin cobrarle nada, solo para aprender más. Y la rueda empezó a girar. Ya no era una historia de escándalo, era una historia de lucha. Y Mónica lo supo. Cuando su nombre dejó de aparecer como la empresaria poderosa y empezó a aparecer como la ex que intentó destruir una familia, entendió que se le había escapado el control. Intentó una segunda entrevista. Esta vez, nadie la invitó. Intentó desmentir, dar vueltas. Ya no funcionó, porque el público ya no la escuchaba, ya no le creía, y porque, al final, la verdad se impuso sola, no por gritos, sino por gestos, como el video que apareció 2 días después, grabado sin que nadie lo notara. Marisol, en el jardín, con un pizarrón pequeño, Ana sentada frente a ella, y la niña usando señas. Feliz, jugar, casa, mamá. 4 palabras, en silencio, pero gritadas con el alma. Ese video se compartió millones de veces. Era corto, no tenía música, no tenía edición, solo una niña que había vuelto a hablar, con las manos y con la mirada. Después de eso, todo cambió. El Instituto Nacional de Intervención Infantil, el mismo que le había ofrecido el trabajo a Ana, la llamó de nuevo, no para presionarla, sino para decirle que la admiraban, que querían invitarla como ponente, que, si decidía quedarse en la Ciudad de México, querían que diera talleres, que formara a otros, que compartiera su historia. Ana colgó la llamada en silencio y fue directo al estudio de Esteban, donde él y Marisol estaban armando un rompecabezas. ¿Tienen un minuto? Ambos la miraron. Me ofrecieron quedarme, dijo sin rodeos, no como empleada, como formadora, como guía, como alguien que ya no necesita pedir permiso para estar aquí. Esteban sonrió. Marisol se levantó, caminó hacia ella, la abrazó por la cintura, y con una voz suave, como la que había usado por primera vez bajo la nieve, dijo: Ana se queda. Esteban la miró, con los ojos húmedos. Entonces eso hacemos. La rueda giraba, y esta vez lo hacía en la dirección correcta.
Los periódicos ya no hablaban de escándalos, hablaban de familia. Las entrevistas ya no eran para limpiar el nombre de nadie, eran para inspirar a otros. Y lo más importante, la casa volvió a tener luz, no por lo que se había ganado, sino por lo que nunca se rindió. El árbol era nuevo, no solo por las esferas doradas ni por las luces cálidas que giraban hasta la punta. Era nuevo, porque esta vez no lo había decorado Rosario sola, ni una señora contratada, ni Esteban en silencio por compromiso. Esta vez lo decoraron los tres. Ana, de rodillas sobre la alfombra, le pasaba a Marisol las figuritas que habían comprado en el mercadito navideño del centro. Todas distintas, todas especiales. Marisol elegía las que más le gustaban y las colgaba donde se le daba la gana, no en orden, no por color, solo porque sí. Esteban entró a la sala con una caja más. Dentro venía una estrella de cartón que él mismo había pintado con Marisol en una tarde llena de brillantina, pegamento y risas. Se la entregó a su hija y ella la miró como si fuera un trofeo. ¿La subimos juntos?, preguntó él. Marisol asintió. La levantó en brazos. Ana sostuvo la base de la escalera y juntos colocaron la estrella en la punta. No quedó derecha, pero nadie quiso moverla. Así era perfecta. Rosario apareció desde la cocina con un delantal de renos y una charola llena de buñuelos. Tenía harina en la cara y el cabello recogido, pero una sonrisa que no se le había visto así desde hacía años. «Ya está la cena lista», anunció. «Pero si siguen poniendo escarcha en el piso, me voy a resbalar». Ana rió. Esteban alzó las manos, culpable. «Yo no fui», dijo señalando a Marisol. La niña lo miró con cara de «yo tampoco». «Nadie fue», dijo Ana. «Apareció sola, como la nieve del año pasado». Rosario bufó, fingiendo molestia, pero su mirada tenía ternura. Faltaban pocas horas para la medianoche. Esteban puso música bajita, no villancicos, canciones suaves, cálidas, de esas que acompañan pero no interrumpen. En la mesa ya estaban los platos. Había pavo, sí, pero también pozole rojo, porque Ana lo había pedido, tamales de elote, ensalada de manzana y hasta espagueti con crema que Marisol había preparado revolviendo con una cuchara de madera. Los regalos estaban debajo del árbol. No eran muchos, no eran caros, pero cada uno tenía una nota escrita a mano, porque ese era el acuerdo de este año. Nada que se compre tiene más valor que lo que se dice con el corazón. Ana se fue al cuarto un momento para sacar algo de su maleta. Cuando volvió, traía en las manos un sobre color vino. Caminó hasta Marisol, se agachó y se lo entregó. «Esto es para ti», dijo, «pero no es un regalo como los otros». La niña lo tomó con cuidado. Lo abrió. Adentro había una carta, escrita a mano, con letra clara. Ana se la leyó despacito, no toda en voz alta, solo partes. Otras las señaló con el dedo, para que Marisol pudiera asociar los gestos con las palabras. «Gracias por enseñarme a escuchar con los ojos, por confiar en mí, por darme un lugar en tu mundo. Yo no sabía que podía ser mamá hasta que tú me lo mostraste, con tus manos, con tu mirada, con tu silencio. Gracias por hacerme sentir que pertenezco». Cuando terminaron, Marisol no dijo nada, solo le puso la mano en la cara, como lo hacía cada vez que sentía algo fuerte, y se recargó en su hombro. Rosario secaba los bordes de los platos como si no estuviera escuchando, pero tenía los ojos brillosos. Esteban sirvió el ponche. Se sentaron a la mesa los cuatro. Brindaron. No hubo discursos, ni palabras rebuscadas. Solo Esteban diciendo algo que resumía todo. «Gracias por este año». Ana levantó su copa. «Y por lo que viene». Marisol levantó su vaso con ambas manos. Rosario también. Afuera, la ciudad sonaba a cohetes lejanos, a niños gritando, a carros pasando con luces de colores. Pero en esa casa, el tiempo se detenía. Después de la cena, abrieron los regalos. Marisol le dio a Esteban una cajita con botones pintados. Decía que eran estrellas de bolsillo. Ana le regaló un cuaderno con dibujos hechos por los tres, uno por mes, desde enero hasta diciembre. Esteban le regaló a Ana una fotografía, enmarcada. Era la imagen que Rosario había tomado sin que ellos supieran, meses atrás, los tres, bajo la nieve, abrazados, y una sola palabra escrita abajo: familia. Ana se quedó en silencio. Marisol la abrazó por la espalda. Esteban no dijo nada, solo esperó. Y entonces, ella habló. «Sí, lo somos». La noche siguió entre risas, juegos de mesa y una ronda de abrazos con promesas suaves. Nadie planeaba nada, solo vivían el momento, que era suficiente.
Cuando dieron las 12, Marisol corrió a la ventana. ¿Va a nevar otra vez? Todos rieron. Ana se acercó y la alzó en brazos. No creo, amor. Eso fue algo único. Marisol la miró con sus ojitos grandes. ¿Entonces ya no va a pasar? Ana la besó en la mejilla. No como antes, pero ahora tenemos algo mejor. ¿Qué? Una Navidad que se queda con nosotros, aunque no caiga nieve. Esteban las abrazó a las dos desde atrás, y un hogar que no depende del clima, solo de que estemos juntos. Rosario, desde la cocina gritó, «¡Y de que no se acabe el ponche!». Todos rieron. La cámara de Esteban se disparó sola por el temporizador. Había puesto el trípode frente al árbol sin avisar. Capturó el momento. Los tres abrazados, con Marisol riendo, y Ana sonriendo con los ojos cerrados. Era Navidad otra vez, y esta vez nadie se iba.